bueno, para los que no saben, pues me imagino que todo el mundo me conoce algo porque si no, no estarían acá. Pero les cuento un poco de dónde vengo y cómo llego yo al cine. Yo pues soy bogotano, vengo como de una clase alta bogotana y estudié en el Liceo Francés de Bogotá. A los 18 años me fui a estudiar a Francia cine con la idea de que las escuelas de cine en Colombia, en todo caso en ese momento me daba la sensación de que podía encontrar algo allá que no iba a encontrar acá, sobre todo en términos de equipos de pronto, pero también como de profesionales que le enseñan a uno, como de gente que realmente está haciendo el cine que le enseña a uno. Me fui a Francia, estudié 2 años en la universidad pública, estudios generales de cine, como teóricos. Pasé el concurso de la escuela de cine francesa que se llama la FEMIS en dirección, entré y 4 años después hice mi primer corto en Colombia, que es mi trabajo de grado, que se llama Como todo el mundo, ¿no? Después hice Rodri, otro cortometraje mayoritariamente financiado por Francia, y terminé haciendo Gente de Bien, que es mi primera película. Entre tanto, dejé solamente de ser guionista y director para convertirme también en productor de mis películas, y ahora estoy produciendo a otra gente, ¿no? Entonces estoy produciendo cortos de otra gente. Empezamos con largos y de pronto con una serie también, con la idea de que para hacer cine se necesita plata, y que para hacer un cine de autor como el que yo quiero hacer, y un cine como personal, sin compromisos, de pronto es bueno hacer uno con compromisos mucho menos personal y más comercial, para equilibrar un poco las finanzas, porque el cine que yo hago no es realmente un negocio, ¿no? Entonces, pues esa es como una presentación rápida de quién soy yo. Ir ahondando ahí entonces. No sé si es muy rápida. No, está perfecto porque es como una síntesis que nos permite como señalar algunos puntos. Digamos, ¿por qué estudiar cine y no dedicarse de lleno al cine como autodidacta? ¿Y por qué en Francia y no acá? Digamos, ¿cuáles fueron sus criterios en ese momento? No, yo estudio cine pues porque no habría sabido por dónde empezar, cómo se hacía, qué era lo que hay que, pues como estudio cine porque sentí la necesidad profunda de estudiarlo, ¿no? Como para aprender. Hay gente que seguramente siente que sabe filmar desde chiquito, yo no sentía eso, ¿no? Yo había hecho un par de cortos amateur cuando tenía 16 y 17 años y no me habían quedado muy bien, entonces sabía que estudiar me iba a servir. Y más allá de eso, estudiar cine por estudiar algo también, ¿no? Porque no quería pues quedarme completamente inculto, y lo que más me interesaba en la vida era el cine, entonces decidí estudiar cine, pues. Porque Francia, pues un poco por lo que explicaba ahorita, yo pasé el concurso de la Nacional en el momento que no sabía si iba a tener la plata para irme a Francia o no, porque no dependía de mí sino de mi mamá, y pasé el concurso de la Nacional, hice la primera etapa, llegué al examen específico, hice la parte escrita y no me sentí como muy a gusto. Vine de la Nacional y no me dio la misma sensación que me da ahora, que cada vez que entro me encanta, sino que no quería estar acá, quería irme del país por 1000 razones. Entonces no pasé la entrevista, como que me autosaboteé para no tener la posibilidad de quedarme. Y Francia porque era el camino natural, yo no quería ir a Francia, yo quería ir a Inglaterra o a Estados Unidos, me gustaba más el cine gringo, el cine francés no me gustaba, o a España, y en Francia era como el camino más natural porque había estado en el liceo francés, entonces dije yo voy a Francia al principio y después paso los concursos de las escuelas de cine de Europa, porque Estados Unidos o Inglaterra eran demasiado caros, pues. Y lo que hice fue que pasé el concurso de la Escuela de Cine de Madrid, la ECAM, que el concurso mismo estaba tan mal organizado que ni siquiera valía la pena como prolongar la cosa, y pasé el de la FEMIS y entré a la FEMIS. A la CAM no entré, pues, pero bueno, de todas formas mejor. Y entré de una vez a la FEMIS, y entonces eso me obligó a quedarme en Francia porque la oportunidad era demasiado grande, ¿no? Porque es una escuela, para los que no la conocen. Yo después conocí como gente de todas las escuelas de cine del mundo cuando viajé con como todo el mundo, y creo que es la escuela como que más plata le da a uno para hacer cine, que más posibilidades le da. Somos solamente 6 estudiantes en el departamento de dirección y tenemos clases 6 con directores. Yo no sé, tuve clases con Philippe Gagel, o sea, como es una oportunidad tan grande que uno no dice que no a eso. Entonces me quedé y ahí ya me fui, ya después la vida se me fue enredando y tuve una novia francesa, mis amigos volvieron franceses y después me quedé viviendo en Francia 10 años más o menos, o 13 años, legalmente todavía vivo en Francia. Entonces, pues eso.
Y usted nos habló de unos cortos amateurs, ¿cómo eran esos cortos? ¿De qué iban? ¿De qué trataban? ¿Cómo fueron rodados? ¿Cómo fue la experiencia? Digamos, si usted compara uno de esos cortos con como todo el mundo, con Rodri, obviamente había No tiene nada que ver, males, pero... no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera tiene que ver la idea del corto. El primer corto era un corto, nunca había hablado de este corto en una entrevista. El primer corto es un corto que hice, que era como, estaba basado en un cuadro de Magritte, que arriba es de día y abajo es de noche, de pronto lo han visto, ¿sí? Y entonces era la historia de un pelado, pues era filmado con un amigo, entonces un pelado como yo de 18 años o 17 años que amanece en su casa antes de ir al colegio, entonces se prepara, desayuna, orina, tal. Era con música de los Rolling Stones por encima, con Painted Black por encima y con créditos rojos, y tiene un ascensor que llega directamente a la casa. Era filmado en el apartamento de un amigo que se llama Jacques Toulmont. El ascensor llega directamente a la casa, él se sube al ascensor, baja, llega abajo, abre la puerta del ascensor, es como un plano secuencia, y abre y es de noche abajo, entonces se queda mirando y no entiende por qué es de noche abajo, mira los taxis y tal, vuelve a subir, y cuando coge otra vez el ascensor es el mismo plano, uno llega y es de día, entonces está como puta, ¿y ahora qué? Entonces mira hacia abajo y es de noche y el contraplano es de día, ¿no? Entonces se va a dormir otra vez. Básicamente, pero era como un corto. Yo me acuerdo que yo veía mucho MTV en esa época y pensaba que era un corto que yo podía venderle a MTV, ¿no? Entonces, como en mi idea, en mi ingenuidad me parecía que era una cosa posible a venderle a MTV por ese lado medio cool ahí con los Rolling Stones, y esa idea, que es una idea casi que publicitaria un poco del día y la noche, ¿no? Y el otro corto que hice era un corto ya cuando estaba estudiando en Francia, no tenía 18, tenía más como 19, 20, y vine, y era un corto medio sobre alguien que quería escribir un corto para poder irse a estudiar afuera, para ganarse una beca, no sé qué. Entonces era como una puesta en, ¿cómo se dice? Puesta en abismo, ¿no se dice así? Sí. Sí, como una puesta en abismo del escritor tratando como una cosa medio 8 y medio, ¿no? Y ese era más malo, el otro era mejor, porque era como más... Honesto. Okay. Sí, más honesto. Pues en el otro estaba medio perdido, había unos subtítulos, porque acaba de ver películas de David Lynch, entonces... no sé qué película es en la que hay subtítulos, uno oye lo que dicen, no sé si uno oye o no oye lo que dicen, pero está con subtítulos en una escena en una discoteca, Twin Peaks, sí, entonces había puesto lo de los subtítulos, bueno, estaba lleno como de referencias cinematográficas, y esto es interesante porque entonces esos dos cortos los teníamos, y yo antes de irme a Francia, yo tenía con todos mis amigos teníamos una cámara con la que filmábamos nuestras vidas, entonces hacíamos como un documental sobre nosotros en permanencia de los 16 a los 18, desde antes, como de los 14 a los 18, siempre que salíamos teníamos una camarita y filmábamos las huevonadas que hacíamos, ¿no? De eso, cuando nos íbamos a ir algunos a estudiar afuera, hicimos un video que se llamaba La Última Reunión, que era como una reunión de nosotros de 20 minutos, que era como un best of de eso. Y una vez hicimos una proyección en la casa de este mismo amigo y mostramos los cortos que habíamos hecho cada uno como más serios, y mostramos eso pero medio en chiste, y a todo el mundo lo que realmente le gustó fue eso. Y en ese momento era súper violento darse cuenta de que una cosa que uno había hecho medio jodiendo era mejor que esta cosa llena de referencias lynchianas y tarkovskianas, y finalmente es una lección, pues fue como una lección de vida darse cuenta, pues que no es necesariamente lo que uno quiere hacer lo que le sale bien, sino lo que realmente hace como con pues, un poco más del corazón o con más ganas reales, ¿no? No necesariamente intelectualmente. Y además de Lynch, ¿qué películas le gustaban en esa época? Usted dijo que le gustaban más películas americanas que francesas y demás. No, pues hay de todo, hay un poco de todo. Pues yo tuve un acercamiento al cine muy convencional, creo yo, muy banal, que empecé, yo me acuerdo en el 94, 95 salieron en Colombia, de pronto salieron en el 95 en Colombia, Forrest Gump, Pulp Fiction, como todo, no sé si Jerry Maguire es un poco después, una camada de películas que a mí me gustaban mucho, entonces yo pasé de que Forrest Gump fuera mi película favorita, a que Pulp Fiction fuera mi película favorita, a que Trainspotting fuera mi película favorita, a que Kubrick fuera mi cineasta favorito. Después en la universidad Lynch fue mi cineasta favorito, pues es muy Fellini, pues como lo más banal posible, ¿no? Y finalmente toda esta gente me sigue gustando mucho, y después me pareció que Forrest Gump era mucho mejor que Pulp Fiction. Después son cosas como que uno se va dando cuenta de que le importaba más, ¿no? Y a los 16 años yo tenía esa cosa como de tratar de ver cine de autor, y había visto La Dolce Vita, me había parecido aburridísimo, no había encontrado como el sentido de esa película, y hoy en día es de mis películas favoritas, ¿no? Scorsese me había parecido un cineasta interesante, pero no realmente tan bueno y tan profundo como Kubrick. Hoy en día me parece mucho mejor Scorsese que Kubrick. Es como uno va encontrando sus gustos y donde los cineastas también lo tocan a uno, ¿no?
Yo no sé si Scorsese sea mejor que Kubrick o mejor que Coppola, pero a mí me toca más directamente, de pronto porque me identifico más con los problemas de Scorsese que con los de Coppola, ¿no? El problema de Coppola es dominar el mundo, el de Scorsese es dominarse a sí mismo, para simplificar, ¿no? Y yo pues creo que me gusta más eso, o en todo caso me identifico más. ¿Cuál es la película que más le gusta de Scorsese? No, hay muchas. Cotilleo. Raging Bull, Casino y El Lobo de Wall Street de pronto son como las que más, pero sinceramente todas menos un periodo chiquito con DiCaprio que no me gustaba mucho. En general casi todo me gusta. Un periodo chiquito con DiCaprio es que Shutter Island, El Aviador y... Shutter Island no me gusta, El Aviador más o menos. Gangs of New York hay cosas que me gustan y cosas que no. Como ahí lo sentí como perdido un poco, aunque no sé si él estaba muy seguro de qué estaba haciendo. Y El Lobo de Wall Street otra vez encontré una cosa que me encanta, pues. Pero no sé si es que él esté perdido o que esté perdida la conexión entre él y yo, pues, más bien. Y esas películas que parece que no son de Scorsese, como, bueno, que a mí me parece que yo también soy fan de Scorsese, como La Última Tentación de Cristo o Kundun, o esas películas que son como raras, como... Kundun no la he visto, La Última Tentación de Cristo me gusta y me parece una película muy scorsesiana finalmente, pero no me gusta tanto, pues me gustan más las de mafiosos y de manes comiéndose viejas, pues. Ok. Me gusta más el Scorsese más terrenal, ¿no? New York tiene unas cosas increíbles y unas cosas que no me gustan. Muy raras, sí. Eso. Usted ahorita habló de algunos aspectos, pero me gustaría que ahondara más en eso, y es cómo es la formación en la FEMIS, en qué tipo de cosas hacen énfasis, cómo son las clases, qué tipo de elementos privilegian sobre otros, y si de pronto usted, como nos contó ahorita que conoció otras escuelas de cine, digamos desde afuera, como qué marcos de comparación podría ser. Véndanos la FEMIS, por favor. Sí. No, la FEMIS funciona, tiene una cosa que es a la vez la gran cualidad y el gran defecto de la escuela, y es que uno entra por concurso, y por un concurso muy difícil, o en todo caso muy competitivo. No sé si sea muy difícil, pero es muy competitivo. Entonces hay en dirección, por ejemplo, hay 600 personas que postulan y entran 6 al final. En los otros es como la mitad, bueno, entran 1000 personas para 35 puestos, ¿no? Y son 6 por cada departamento. Entonces 6 directores de fotos, 6 sonidistas, 6 directores de arte, 6, bueno, el primer año es común, es un tronco común, como llaman ellos. Todo el mundo hace todo y todo el mundo aprende todo, pero ya todo el mundo sabe quién entró a qué, ¿no? Y desde el segundo año, y todo el mundo termina por hacer un cortometraje, que en mi época era un cortometraje en 16 milímetros, nos daban 20 minutos de película y 2 o 3 días de rodaje. Hoy en día me imagino que es en Alexa, no sé en qué lo hagan. Y después al segundo año ya uno se especializa y tiene una parte documental, pues hace un documental. Los directores aprendemos es haciendo, ¿no? Entonces nos ponen a hacer un documental, unos ejercicios con actores que después hay que filmar. Un cortometraje obligado en plano secuencia, tiene que ser un plano secuencia. En mi época era con 2 bandas de sonido diferentes, entonces tocaba hacer el mismo plano secuencia y la idea era contar 2 historias diferentes con el sonido. A mí me parecía medio tonto, pero entonces lo que hice yo fue que hice un plano secuencia con 2 sonidos muy diferentes. Entonces un sonido muy realista y un sonido más lynchiano, por ejemplo. Y después uno ya va empezando a hacer como más cortos, y los cortos se van volviendo más importantes, y el último año está casi enteramente entregado como al trabajo de grado, a prepararlo, y hay cursos de dirección de actores, de fotografía, un poco de todo, ¿no? Seminarios, pero siempre estamos 6, o a veces estamos los 6 de dirección con los 6 de foto, los 6 de dirección con los 6 de guión. O sea, lo que realmente es increíble es estar 2 semanas, 6 personas con 6 estudiantes del conservatorio de actuación, que hoy en día de los 6 con los que estábamos, 3 son actores súper conocidos en Francia, y tener a Philippe Garrel dándole a uno clase de dirección de actores y hablando de lo que uno quiere hacer. O sea, es como esa cercanía, es lo más valioso para mí, y también que financian absolutamente todo. O sea, uno entra ahí y no es como que uno tiene que financiar sus cortos. Yo ahorita, por ejemplo, el corto de Simón Mesa, Lady, ¿lo vieron? Es un corto de la Escuela de Londres, pero en la Escuela de Londres les da $6.000 o €6.000 o 6.000 libras, no sé cuánto, para hacerlo, y ellos después se ganaron IDARTES acá. O sea, ya están como en un método de producción más real, en el que uno tiene que pedir plata. En la FEMIS uno no tiene que pedir plata a nadie, la plata está ahí, solo tienen que aprobarle a uno el proyecto, pero yo nunca he visto que no le aprueben el proyecto a nadie. Lo joden a uno hasta que les gusta más o menos el proyecto y lo dejan filmar. Entonces, como que la gran ventaja es que uno está consentido durante 4 años, y la desventaja es que cuando uno sale al mundo real, y el mundo real no es así. Y a mí me costó, por ejemplo, mucho trabajo tener que entender que para que se filmara lo que yo quería filmar, tenía que postular a que se filmara, y tenía que competir con otra gente, y tenía que escribir un guión con diálogos, ¿no?
porque a mí no me gustaba escribir diálogos, pues todavía no me gusta escribir diálogos, pero me toca. Entonces están como esas cosas. Y este profesor que usted menciona de dirección de actores, como teniendo en cuenta que parece ser que es su fuerte, como cuáles fueron las grandes lecciones que usted aprendió de él, o qué tipo de cosas diría, ese tipo me mostró esto que yo antes no sabía. Sí, esto es insoportable ese error. Sí, lo sé. No es culpa suya. Aprendí una cosa que es que yo lo vi llegar a clase, ¿no? Y vi que le importaba realmente. Yo no sé cómo explicar esto, pero yo había tenido otros profesores aún en la FEMIS que uno siente que están ahí un poco por la plata, un poco por que no lograron hacer otra cosa con sus vidas, yo qué sé. Este tipo es un tipo que realmente filma todos los años, que filma hace 40 años. No sé si algunos conocen la obra de Garrel, pero que está en Cannes o en Venecia ganando premios hace realmente muchísimos años. No todas las películas son buenas, pero eso es otro problema. Y que cuando yo lo veía entrar a clase, a dar clase de dirección de actores, no soportaba que estuviera mal actuado. O sea, realmente en su ser no soportaba. Él llegaba antes que todo el mundo, y eso que es un marihuanero, pero llegaba antes que todo el mundo porque quería preparar su clase a ver cómo hacía para que los actores actuaran bien, porque que actúen bien los actores es muy jodido. Y nos enseñaban una cosa pues que para mí fue esencial, y fue esencial en la edición, y fue esencial, hoy en día es esencial hasta para mi editor, y es que lo que importa en un plano más que lo que cuenta es que esté bien, ¿no? Que sea justo, que sea lo que es, lo que tiene que ser. Y él, por ejemplo, nos mostraba películas de él y decía, pues yo acá había filmado el plano y el contraplano y el actor del otro lado estaba muy malo, entonces dejé un plano secuencia de 8 minutos o 5 minutos o 2 minutos, y parece como una cosa formal de yo voy a hacer unos planos secuencias, y muchas veces el tipo filma los dos lados y hay un lado que no quedó bien, ¿no? Y es mucho más fácil hacer parecer a un actor bueno solo con la voz que con el plano contra plano. Eso fue como clave, creo yo, y fue de pronto la primera vez que yo veía un director de verdad al que yo le tenía respeto, porque también es muy diferente que a uno le dé clases gente que uno dice, bueno, ¿y usted de dónde me está hablando? Y gente que uno respeta la obra del tipo, ¿no? Creo que fue eso fue el primer año. Después tuve clases con otros directores franceses con los que me peleé. Hay uno que se llama Cédric Clapiche, que hace como unas comedias, pero que es mucho más exitoso que Gajal, y ahí tuve una pelea grandísima, pero también aprendí muchísimo de él. O sea, pues es sobre todo la oportunidad de enfrentarse a la gente que realmente hace el cine, ¿no? Y enfrentar la mirada de uno a la de ellos y darse cuenta de que uno no es menos que ellos también. Eso es como una cosa clave, creo yo, en la enseñanza, es pues que todavía tenemos. Quiero decir, si Ciro Guerra se ganaba el Oscar antes de ayer, no sé cuándo fue, en Colombia pues iba la gente al Parque del 93 a festejar, salía gente a pitar. Yo no digo que esté mal, pero es la prueba de que tenemos como un complejo de que no nos podemos ganar un Oscar, ¿no? Justamente Ciro no tiene ese complejo. Ciro le importa un culo, pues, ¿no? Y eso es muy difícil, uno si no ha tenido como el contacto con la gente que realmente hace las cosas, no tener ese complejo, ¿no? Y yo siento que por eso los ricos son ricos y los pobres son pobres en parte, ¿no? Porque es muy difícil sentirse igual a un rico si uno ni siquiera sabe cómo son. Entonces acá estamos hablando de riqueza intelectual, cultural, lo que sea. Ok, y digamos hablando de esa formación, de referentes y demás, me gustaría como que nos hablara de cosas extra cinematográficas, pero que igual tienen que ver como digamos referentes literarios, pictóricos, no sé si de pronto gráficos también, televisivos, como cosas que usted siente que lo nutrieron en esos años de formación fuera de lo cinematográfico. Sí, no sé muy bien. Todo, es que es tanto que es muy difícil. Aun cuando cito a Lynch ahorita, por ejemplo, no estoy muy seguro si lo puedo citar o no, porque es que reduce una cosa que es todos los días, todo el tiempo, a un par de referencias, entonces reduce un poco el pensamiento, creo yo, pero no sé, ahorita lo primero que se me vino a la cabeza fue Friends, pero es porque lo sigo viendo todavía hoy todos los días, ¿no? Porque cada vez que pasa me dan ganas de verlo, entonces seguramente eso me ha influenciado. O sea, estoy seguro que en mis películas hay algo de Friends. No sé explicar qué, pero de pronto una construcción de personajes muy sólida. Por ejemplo, yo estaba viendo Friends, después llevo 20 años viendo eso, o Los Simpson, y digo, ¿cómo mierdas hacer esta gente para que los personajes sean tan sólidos? O sea, realmente, evidentemente son personajes de sitcom, pero funcionan muy, muy bien. Y la relación de Ross y Rachel es increíble. Pues, entonces, yo no he tenido historias de amor en mis películas todavía, pero seguramente si hago una, algo tendrá de las historias entre Ross y Rachel. Pero también le puedo decir, pues yo no sé, también hay pintores, Pollock, pero finalmente Pollock por lo del gesto, ¿no? Como ese gesto puro de la acción, y como una cosa orgánica.
Me acuerdo que en una época yo decía que Pollock era mi pintor preferido y finalmente me doy cuenta que no me gustan tanto los cuadros, pero me gusta la idea del gesto. Escritores. Y escritores no sé, sinceramente. Escritores no sé porque no... Porque es que yo no leo poesía, o no, casi no en todo caso, y me da la sensación de que el cine y la literatura no tienen nada que ver, de verdad nada que ver, como tiene que ver el cine un poco seguramente con la poesía, pero con la literatura es como otro objeto, no logro saber qué me puede haber influenciado un poco. En la prosa no sé qué me puede haber influenciado, pero no sé, se me ocurre un libro de Salman Rushdie que leí cuando joven, que se llama Arun y el mar de las historias, que cuenta la historia de un contador de historias que pierde la llave, pues no sé, creo que llega un gnomo, yo no sé exactamente cómo es, pero pierde la llave para poder contar historias. Entonces un día se levanta y como un gnomito le cerró la llave, entonces no puede contar más historias, se quedó seco, ¿no? Entonces me viene eso, porque de pronto entre cada corto, entre cada película, a mí me da la sensación de que ya no va a tener nada más que decir, nada más que filmar, nada más que contar, se acabó. Y además me pasa que yo veo carreras de cineastas y me digo, mierda, les pasó de verdad. Siguen contando cosas porque le siguen dando plata para hacerlas. Ya se agotaron. Pero se agotó. Pues Wim Wenders se agotó hace 30 años. Y no es grave. Creo que el cine es también como un arte, un oficio que no perdona no estar ahí en el presente. Y es muy difícil no estar en el presente viviendo la vida que vive Woody Allen, ¿no? Entonces, no he visto la última película, pero casi todas las últimas yo pues lo había perdido. Y después sacó Match Point y uno dice, no, mentira, no está del todo perdido. Pues es difícil, en todo caso. Pienso en eso por lo del libro ese de Salman Rushdie. Pero... ¿En música? ¿Músicos? Yo sean populares, ¿no? No soy muy melómano, sinceramente. O no era muy melómano, ahora lo soy más. Pero en la adolescencia yo era ese adolescente que no oye música, ¿no? Que oye música en las fiestas o en el carro o en los buses pero que no se pone a oír música solo. Y seguramente por eso la música que hay en mis películas es música toda popular o música que uno oye en los carros, ¿no? Como la música con la que yo crecí. Entonces yo crecí con Madonna y con Un Osito Dormilón y con el grupo Nietzsche y con el reggaetón ahora y con mucho más que con, no sé, con Rachmaninoff. Y ahorita, por ejemplo, en la próxima película quisiera meter música clásica y no sé cómo, porque sé reconocerlo cuando me gusta, pero realmente tengo una incultura pues muy grande. Entonces mi novia, que sí en cambio tiene una cultura musical muy grande, me está haciendo una selección de cosas que a ella le gustan y después yo voy a mirar en lo que a ella le gusta. Bueno, es como un trabajo, ¿no? De pronto no funciona porque no me toca tanto esa música, o sí, me toca en las películas de Terrence Malick, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, listo. Yo creo que entonces ya podemos arrancar con Como todo el mundo, que es su cortometraje de grado, ¿cierto? Sí. Pero entonces, digamos, para amarrarlo a lo de la universidad, había como unas directrices del trabajo de grado. El trabajo de grado tiene que ser así, tiene que durar tanto, tiene que tener estos requerimientos. No. Se supone que es un cortometraje. Creo que la gente no hacía largometrajes en ese momento. Hoy en día la gente empezó a hacer largometrajes con el digital, porque en ese momento, esto fue hace 10 años. Y hace 10 años, pues el digital existía evidentemente, pero en la escuela lo normal era filmar en cine. Entonces nosotros como que nos adaptábamos a cuánta plata iba a haber para la película y entonces eso creaba la duración del corto que uno hacía. Entonces si uno filmaba en 16 podía hacer un corto de hasta 30 minutos y si filmaba en 35 más o menos uno de hasta 15, 20 minutos. Yo quería hacer una cosa más larga que 15 minutos porque no lograba sentir que en 15 minutos podía decir algo, ¿no? o mostrar algo más que decir. Y entonces decidí filmar en 16 y no quería filmar el digital, de pronto también como por la premonición de que se me iba a acabar la posibilidad de filmar en cine en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, y tampoco sabía qué hacer, pues no habría tenido idea de cómo escribir un largometraje, sinceramente. Entonces llegué a esos 30 minutos, ellos le dan a uno vía libre a que cuente lo que le da la gana, ficción, documental, experimental. Pues uno puede hacer básicamente lo que quiere. Y para venir a filmar a Colombia había un problema, y es que toca traerse un pocotón de franceses estudiantes de la escuela y tocaba entonces pedir una derogación especial y unos permisos y conseguir la plata para los tiquetes de avión. Eso básicamente. Que no fue, pues que creo que fue mi primer momento de productor, ¿no? Y aún el momento de llegar a Colombia, yo llegué 2 meses y medio antes del rodaje con un corto que no estaba terminado de escribir, o sea que ni siquiera pues había una escaleta.
sin actores, sin equipo técnico, para nada. Tenía a mi amigo Jacques, que era mi asistente de dirección en Francia, y que yo quería que él se viniera a ser asistente, pero no estaba seguro de que iba a poder venir, y tenía un par de contactos en Colombia que se supone que me iban a ayudar a encontrar este equipo técnico, ¿no? Y apenas llegué a Colombia y fui a hablar con el tipo que me iba a ayudar a eso. Él acaba de comenzar a trabajar para una cosa que se llamaba Body Channel, que era de MG, y le estaban entrando 30 millones de pesos al mes y tenía mucho trabajo, y me dijo como no sé cómo ayudarlo, toda la gente que trabaja conmigo no le puedo recomendar a nadie porque metía a todo el mundo conmigo. Entonces se sintió mal y me dijo como coja 3 millones de pesos a ver si le sirven. y me sirvieron para uno de los tiquetes de avión, ¿no? Entonces ahí me faltaban 4. Y los otros 4 los conseguía trabajando en una cosa de publicidad. Bueno, eso no fue lo más importante, pero después tenía que montar todo un equipo técnico a punta de desconocidos, y lo que hice fue ver quién había hecho esas, pues me acuerdo que la directora de producción fue alguien que había trabajado en La Sombra del Caminante, que yo no había visto, pero como había oído La Sombra del Caminante me dije, esta vieja debe ser buena, ¿no? Y después la conocí y me pareció que era, pues sobre todo me cayó bien, ¿no? Y dije, yo puedo trabajar con esta persona. Lo mismo con el segundo asistente, pues con el que terminó siendo el segundo asistente de dirección, pero iba a ser el primero, que era toda gente salida de la Nacional, entre otras cosas. Y hice mucho casting también de técnicos, como de gente que trabajaba en publicidad, y directamente me sentí mal con ellos, porque sentía que tenían como un acercamiento al proceso que no era el que yo quería. No sé qué pregunta estaba respondiendo exactamente. No, está bien. Pero entonces hubo equipo, digamos, francés y equipo colombiano. Sí, es mixto. Pues el director de foto, el jefe de producción, pero pues era alguien que realmente manejaba como la plata, venía de Francia porque era el estudiante. El ingeniero de sonido venía de Francia, el asistente de cámara venía de Francia. Y el asistente de dirección era franco-colombiano, era el mismo amigo donde había filmado el corto ese del día y la noche, que vivía en Francia en ese momento, pero vino a rodar a Colombia, y que hoy en día filma en Colombia y justamente estrena su primera película el 31 de marzo, para que vayan a verlo. Y el equipo era mixto, pues los jefes éramos más como, y yo digo éramos porque yo era como medio francés en ese momento, yo venía también de la escuela, como con unas ideas de cómo se hace el cine allá, que no es exactamente como se hace acá, en muchas cosas. Hablemos de eso, como qué choques hubo con el equipo colombiano en cuanto al modus operandi cinematográfico, digamos. No hubo tanto choque porque yo escogí gente con la que no iba a haber el choque, pero habría habido un gran choque si hubiera escogido a la gente, por ejemplo, que hacía publicidad o que hacía cine de una forma, no sé si es más tradicional o más comercial. Yo, por ejemplo, rodaba, pues yo nunca sé qué voy a rodar, ¿no? Leandro pues pasó por mi rodaje y trabajó en mi rodaje, y él sabe que es como, nadie sabe nunca nada, ¿no? Y un equipo que nunca sabe qué va a hacer es un equipo descontento necesariamente. Entonces, ¿cómo hace uno para como aliar alrededor de uno a una gente con la confianza absoluta de que uno en un momento va a saber qué hacer? Entonces yo a veces en mis rodajes puedo pasar 6 horas, 7 horas, 2 horas, 1 hora, depende. 1 hora nunca, ¿no? 3 horas mínimo para entender qué escena voy a filmar y cómo la voy a filmar, ¿no? Hay una cosa de los rodajes que se supone que como cuestan tanto plata, hay que rodar, ¿no? Entonces hay asistentes de dirección, y justamente fue lo que yo he evitado siempre, es un asistente de dirección que quiera rodar ahí mismo. Yo no puedo rodar ahí mismo porque es que muchas veces no sé cómo voy a rodar. Entonces, para volver a como todo el mundo, ¿han visto como todo el mundo? Para poder citar una escena. Bueno, hay una escena de fiesta, que a mí es la escena que más me gusta finalmente, y yo no tenía idea cómo filmar una fiesta, cómo hace uno para que eso parezca real y al mismo tiempo lo que tiene que pasar en términos de guión esté pasando. La forma como finalmente llegué a eso fue que nos fuimos un día antes a la finca donde íbamos a filmar. Por suerte habíamos filmado unas escenas por el día y teníamos la noche libre, estaba con adolescentes, esos adolescentes se enrumbaron, teníamos una camarita de video, y yo ahí iba viendo qué era lo que hacían, pues como que también me iba como impregnando del momento ese de la fiesta, y al día siguiente ya sabía más o menos qué música ponerles, cómo ponérselas, qué iban a hacer, qué no iban a hacer. Es eso, es como, yo siempre estoy como trabajando con la materia, con la realidad. No tengo una idea preconcebida, yo no hago un storyboard, no tengo la menor idea de cómo. Yo, por ejemplo, si tuviera que filmar este momento, de pronto tendría una idea de 3 planos que se me ocurren, y después llego al momento y digo, no, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar a esta gente, la vamos a poner acá finalmente, ¿no? Todo va cambiando, y en función de lo que va cambiando, pues uno va filmando de otra forma.
Y eso molesta mucho a los equipos, independientemente de que sea en Francia o en Colombia, pero en Francia existe el precedente ¿no? Acá seguramente también, pero no sé, de pronto es, no sé, Arzuaga hace mucho tiempo, Mayolo como que filmaba medio así, pero a Mayolo todo el mundo pensaba que estaba loco y creo que estaba loco, pues. Entonces es eso. ¿Y cuáles son los precedentes franceses? Pues, de gente que filme así, mucho, sí. por ejemplo, hay un cineasta muy conocido ahora que ganó la Palma de Oro hace un par de años, que era justamente el tutor de como todo el mundo, que se llama Abdelatif Kechiche, que hizo La vida de Adele. Él es conocido y detestado por filmar así y de manera mucho más extrema, ¿no? Porque entonces los técnicos se van, porque los días de rodaje a veces se demoran demasiado, porque nadie sabe lo que está haciendo, porque no hay maquillador. Esa idea, por ejemplo, del maquillador, es una idea muy tonta, pero yo nunca he tenido maquillador en mis cortos o en mi peli. Y uno cuando va a empezar a filmar y dice que no quiere maquillador, en todo caso en mi época, hace 10 años, estaba mal visto, pues. Ahora lo miran como, ¿y usted qué cree? La gente va a brillar y se va a ver fea. Me dice, pues miremos, ¿no? De pronto no. Y me pasó también que en un caso sí, por ejemplo mi mamá que actuó en Rodri, brilla mucho. Entonces a ella sí tocaba maquillarla porque es que brilla tanto que entonces uno tiene un personaje que no brilla y al lado uno que brilla absolutamente. Entonces ahí se necesita el maquillador, pero como que el cine parte muchas veces de la base que necesitan maquillador, 4 asistentes, 2 camiones de luces, ¿no? Y yo he tratado siempre como de protegerme de que sea más interesante filmar el rodaje que lo que termina quedando en la película, ¿no? Porque me pasó también, ¿no? Porque me pasó en la escuela de cine, cuando hice un trabajo que el rodaje era increíble, teníamos luces, camiones, un montaje, y después uno ve el corto y es una mierda. Y nos demoramos 4 horas haciendo la luz y había una maquilladora. Tenía un corto en el que tuve todo eso y me dio tanta rabia que dije, no, a ver, ¿qué necesito yo para que quede bien allá? Y eso implica a veces hacerle el trabajo más difícil a otra gente. Para hacerme el trabajo más fácil yo, por ejemplo, muchas veces le hago el trabajo más difícil a la gente de casting, o el trabajo más difícil a la gente de arte, o el trabajo más difícil a todo el mundo muchas veces, sinceramente. Pero lo que yo estoy buscando siempre es hacerme el trabajo más fácil a mí. Lo ideal sería que las dos cosas se combinaran y que haciéndome el trabajo más fácil a mí se lo hago más fácil a la otra gente. Pero no he sabido cómo hacerlo todavía. Y digamos, ¿cuáles son los peligros que usted ve en la preconcepción, en la previsualización, en la planificación extrema a los que tanto les huye? Digamos, eso no le haría el trabajo más fácil, diría un cineasta muy planificador. Yo creo que hay dos cosas. Creo que es una cosa de angustia, sinceramente, y a mí me angustia mucho decidir, ¿no? Entonces me angustia mucho si ya me toca decidir quién va a ser el actor y me toca decidir cuál es el guión y me toca decidir la locación y me toca decidir el equipo y me toca decidir todo, tener que además que decidir los planos antes es como una preocupación, ¿no? Entonces yo prefiero no preocuparme sino ocuparme. Entonces digo, bueno, pues miramos ahí. Y hay otra cosa, esta es una frase que dice Polanski, creo, y él dice como que es muy raro uno decidir el plano antes de tener la escena, ¿no? Porque es como tener el vestido pero no tener el modelo. Entonces una vez uno tiene el modelo es mucho más fácil hacerle el vestido. Entonces yo una vez tengo la locación y los actores y el ensayo, pues tiene más sentido saber cuál es el lado bueno para filmarlo. Entonces uno puede tener la locación, los actores y el ensayo, pero eso implica haber escogido a los actores, por ejemplo en el caso de un largo, por lo menos 2 meses antes, para poder ensayar 2 meses si uno quiere ensayar cada escena. El problema es que si uno tiene los actores 2 meses antes, pierde 2 meses para encontrar el mejor actor posible. Entonces, por ejemplo, con Leandro tuvimos eso. Yo en Gente de Bien, el actor que hace del papá lo escogía 12 días del rodaje. Alejandra Borrero llegó más o menos esos mismos 12 días. El niño llegó antes y todos los actores secundarios llegaron, yo solamente daba la autorización de concentrarse en los secundarios una vez que habíamos encontrado a los principales. Entonces eso se hizo en el último mes nomás, ¿no? Porque yo no podía tener la cabeza en quién iba a ser el tercer actor o el mesero o la veterinaria si no tenía al personaje del papá, ¿no? Entonces me parece que hay que partir como así. Eso finalmente fue un problema porque entonces hay actores que no tuve tiempo suficiente, no para ensayar, porque finalmente yo ya entendí que uno puede ensayar en rodaje, pero sí para escoger bien o tener más opciones. Y me tocó cortar escenas por eso y tal. Pero el personaje del niño, el papá y la mamá están bien, ¿no? Entonces yo conozco mucha gente que tiene su casting 2 meses antes, pero con 2 actores que no funcionan. Entonces pues muy bien tener el casting 1 año antes, pero si no son los actores que son, pues
Y yo también entendí una cosa, que uno puede ensayar 2 años, pero si es con los actores que no son, pues no sirve de nada, ¿no? Pues Kubrick empezó a rodar Eyes Wide Shut con Harvey Keitel, que es un buen actor, ¿no? Y lo echó no sé después de cuánto tiempo, pero llevaban semanas de rodaje, o sea, no llevaban días, llevaban semanas de rodaje. Lo mismo pasó con Harvey Keitel en Apocalypse Now, ¿no? Lo echaron después de un par de, no más de 2, yo no sé cuántas semanas, pero varias semanas de rodaje, y lo reemplazaron por Martin Sheen. Creo que Harvey Keitel es un poco jodón, pero más allá de eso, no convenía para la película, o en todo caso para el director y la película no convenía. Entonces yo lo que busco es encontrar quién conviene, ¿no? Y después ensayo. Ok, y pues me surge una pregunta en ese sentido, y es como ¿qué tipo de proyecto es el que usted presenta en la FEMIS para que lo aprueben? O sea, ¿cómo es el marco de ese proyecto? Porque digamos aquí en la escuela de cine uno tiene que presentar un proyecto como muy anclado en ese paradigma de la previsualización y de la planificación, tiene que estar todo medido, y como que es un problema porque hay gente que no trabaja así como en su caso. Entonces, en la FEMIS, ¿cómo es ese proyecto? Pues yo les mandé una sinopsis primero una sinopsis de 4 páginas, que da la historia, una nota del director o de intenciones, pues, y después hay una comisión de producción, se llamaba eso. Entonces están como los jefes de la FEMIS, los jefes del departamento de dirección, los profesores, el director de la FEMIS y no sé quién, y uno va y les hace como una especie de pitch y dice: yo quiero hacer esto así, así. Los demás le dicen: sí, pero es que no tiene, el guión está muy malo y la sinopsis está muy mala. Pero ellos, desde la sinopsis, de como todo el mundo, dijeron: esto está, o sea, el problema no va a ser el guión, ¿no? Porque es que yo también creo que, y eso es una cosa interesante, yo con el tiempo lo entiendo más, si la sinopsis es buena, en general el guión es bueno. Entonces uno puede también trabajarle 4 años a un guión, pero si la sinopsis tiene un problema originalmente y uno se aferra a eso, pues que le cambie 2 diálogos o 2 locaciones o 2 escenas, no cambia mucho. Lo importante es el gesto. Entonces ahí volvemos a lo de Pollock, ¿no? Y ellos entienden eso muy bien, y también lo han visto a uno filmar, saben cómo trabaja uno, cómo son 6, o sea, uno es como hijo de ellos, ¿no? Entonces finalmente ellos aprueban como aprobaría un productor en la vida real. ¿Confío en usted o no confío en usted? Entonces ahorita yo vi que viene Gaspar Noé a Colombia, ¿sí vieron eso? Y que vale 200.000 pesos oírlo hablar, un tipo que no tiene nada que decir. Y yo conozco al productor de Gaspar Noé, y es muy chistoso porque Gaspar Noé da 6 páginas, o sea, Love creo que son 6 páginas de guión o 4 páginas, pero tiene un concepto súper claro de lo que quiere que sea la película, y un concepto súper claro tanto cinematográficamente como en términos de esto se va a vender por esta y esta y esta razón, ¿no? Y es una película que en efecto se vendió absolutamente increíblemente bien en todo el mundo. Entonces, pues como que en la FEMIS son gente que hace cine, también es eso. Creo por ejemplo que en la Nacional la gente se queja mucho de que los profesores son gente que no hace cine, o sea, que hizo cine, que supo alguna vez, o sea, en la Escuela Nacional de Cine la gente que da clases hace cine, pero no está esa idea como de verdadera institución educativa, que me parece que falta todavía, y que sí tiene la Nacional, por lo que la Nacional todavía saca cortos más interesantes muchas veces, también porque la Nacional es por concurso. Y el concurso pues es la primera selección para que los cortos al final sean chéveres. Y la FEMIS funcionaba como unos productores, la verdad, pero productores que le iban a dar la plata a uno, pase lo que pase. Ok, bueno, ahora sí entremos con como todo el mundo de verdad. Digamos, ¿cuál fue como el germen inicial de esa historia? O sea, ¿qué fue lo que le interesó contar allí? ¿Cómo surgió ese guión? Supongo que hubo un guión, ¿cierto? Sí, hubo un guión el día del rodaje, dialogado. Antes hubo una escaleta muy bien escrita y muy bien descrita, o sea que era un guión, simplemente faltaban los diálogos. Eso surge de 2 cosas, diría yo, un poco ganas de hacer un corto con adolescentes, porque a mí los adolescentes me gustan, me interesan, me divierten, me fascinan, ¿no? Entonces quería filmar adolescentes, y entonces en un momento me dije: quiero filmar adolescentes, pelados cayéndose entre ellos, los juegos de poder que hay entre ellos y tal. Quería filmar un poco la cuestión de las clases sociales en Colombia, acercarme por primera vez a eso. Y después me di cuenta que, bueno, ¿y cuál es la historia de esto? No tengo historia. Y en el momento de tener que encontrar una historia, estaba de viaje con mi mamá, porque mi mamá estaba como deprimida, me había pedido que me fuera de viaje con ella. Y mi mamá es una persona muy importante para mí, que en realidad está en todos mis trabajos. Y dije: bueno, pues voy a filmar eso, voy a contar la relación entre un adolescente y su mamá, ¿no? Entonces las cosas se fueron combinando, y el conflicto fue llegando de cosas muy autobiográficas, cosas que me habían pasado, cosas que yo había sentido,
ficcionalizadas evidentemente, pero parte completamente de lo que yo conocía y había vivido. Y eso venía también de que mi corto pasado era un corto que yo había inventado a partir de la pura ficción, y en el momento de rodarlo no sabía cómo rodarlo, no sabía qué decirle a los actores. Estaba en Francia, además no me sentía a gusto como con los sitios porque no los conocía muy bien. Entonces yo dije, yo quiero filmar lo que conozco, lo que entiendo, lo que... Creo que un gesto como de humildad ahí, un poco que además es poco común en mí, pero un gesto de humildad que era decir, mierda, a mí me ha salido mal todo lo que he hecho hasta ahora, ¿cómo hago que no me salga mal? O sea, yo qué entiendo y qué soy capaz de representar, ¿cómo voy a representarlo? Entonces, y salió eso. Y yo, por ejemplo, tengo varios amigos pues, que han ido a escuelas de cine y tal, y a veces me cuentan o ahorita que estoy produciendo, a veces la gente me cuenta la historia del guión que tiene y tal. Y yo le digo, pero ¿usted de dónde saca eso? O sea, concretamente, ¿de dónde saca eso? ¿Usted qué tiene que ver con eso? ¿Usted por qué le importa eso? ¿No? Entonces, pues, no digo que toque hacer cosas autobiográficas, pero en todo caso, para mí es muy importante poder agarrar la cosa. Tener como una conexión. Pues puede ser una conexión espiritual, puede ser una conexión física, puede ser una conexión completamente autobiográfica o biográfica. A mí en todo caso me ha ayudado mucho, porque las situaciones, pues uno las conoce, es más fácil filmar una situación que uno conoce que uno no conoce. Ok, pues digamos que viendo el corto que lo volví a ver esta mañana, como que ahí uno nota que cada escena tiene un objetivo puntual, ¿no? Por ejemplo, muestran la casa, planean el viaje, concretan el viaje, bueno, como que uno siente que tiene un objetivo puntual, pero que ese objetivo se manifiesta o se muestra con mucha naturalidad, gracias obviamente a la improvisación. Entonces me gustaría saber, digamos, cómo se logra eso, y cómo se logra eso no solo a nivel de dirección de actores, cómo es como sus estrategias para aproximarse a los actores, sino a nivel de filmar esa misma naturalidad y de registrar sonoramente esa misma naturalidad, es decir, cómo se hace la relación entre la dirección de actores, el trabajo de cámara y el trabajo de sonido para registrar eso que ya consiguió con dirección de actores. Pues como hago yo, como hago yo es, sí, porque estoy seguro que mucha otra gente lo logra de muchas otras formas, y mucho mejor que yo. Yo lo que hago es este problema que creo en el rodaje, y es que llego al rodaje y digo, bueno, primero vamos a ensayar con los actores. Entonces puede haber dos opciones, o hay un pre-light. Yo le pido al director de foto, por ejemplo, que no me vaya a decir que de este plano a este plano me va a cambiar la luz. Yo le digo, hágame una luz, y yo ahí ensayo con mis actores. Una vez haya ensayado, pienso de dónde los filmo. Una vez piense dónde los filmo, vuelvo a ensayar, y cuando ya sienta que estamos, bueno, ahí empezamos a rodar, ¿no? Así funcionaba como todo el mundo. Entonces, dependiendo de lo que sabíamos o no de la escena, porque hay escenas mucho más planificadas que otras, había pre-light o no había pre-light, ¿no? Y lo mismo en Gente Bien, y la verdad lo mismo en Rodri. Pero en general está ese sistema de primero ensayo con los actores, primero veo la escena. Yo tengo muy poca imaginación, o en todo caso mi imaginación está muy ligada a lo real. Entonces quiero ver la cosa para después imaginármela, ¿no? No es todo lo contrario. Soy como de esos cineastas. Creo que Bazin hacía una distinción entre el cineasta del cuadro y el cineasta en que la realidad está ahí y uno simplemente la encuadra, ¿sí? Yo soy más de ese segundo. ¿Respondo a la pregunta? Sí, más o menos, pues, sino que pues como que me refería más a... No hay un guión dialogado, o sea, hay un guión dialogado. Depende en como todo el mundo había un guión dialogado, estaba totalmente dialogado. Y ellos lo tenían desde el principio, los actores. Los actores secundarios nunca lo tenían, los actores principales lo tenían. Ensayábamos, como nos demorábamos tanto tiempo porque no sabíamos hacer mucho, todo muy bien, mientras hacían la luz. Entonces yo me sentaba con los actores y mirábamos el guión y lo leían, ¿no? Y al leerlo uno se da cuenta de lo que no funciona. Entonces decíamos, quite esto, no, quitemos esto, íbamos tachando y cambiando palabras. Y yo les decía, bueno, pero ustedes, yo uso esta palabra, pero ustedes ¿cómo lo dirían?, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo, la primera escena, como todo el mundo, empieza con unos manes haciendo una vaca para comprar trago. Y yo creo que yo decía como, seguramente el guión dice, venga, deme plata para comprar trago. Y los pelados decían vaca pa' chorro, ¿no? O sea... Y seguramente mi frase era, deme plata para comprar trago que necesito, no sé qué, y al final es, vaca pa' chorro, yo qué sé, ¿no? Entonces ese es como el proceso, es dejarles a ellos la libertad también de decir en sus propias palabras lo que está escrito en el guión, y también de improvisar lo que no funciona, quitarlo, tener como una capacidad de adaptarme.
adaptarme y no fijarme en una idea y decir, esto tiene que ser, quede mal o quede bien, al final es esto, sino decirme, bueno, si no está quedando bien esto, ¿por qué no cambiamos por otra cosa? Y así, pero eso vuelve el rodaje básicamente un mierdero, porque entonces empezamos a hacer el plano y estamos filmando para un lado y la escena es una cosa y después nos damos cuenta que hay que filmar para el otro lado, que la escena es otra cosa, ¿no? Y todo el mundo es ahí como, este man no sabe lo que quiere. Y en efecto no sé, hasta que no lo veo, no sé qué es lo que se supone que está bien. Y muchas veces salgo súper descontento de la escena y después por montaje se logra arreglar y me gusta. También pasa. Ok. Digamos que uno pues con sus 3 películas uno siente como que más que asistir a algo ya construido y prefabricado, que es como, uno siente como que es como una ventana a un mundito que se está creando de manera natural y que uno entró en algún momento y salió en otro momento, pero uno no tiene como una, y pues no lo digo en términos elogiosos, como la sensación de algo que se cierra de manera completa, sino simplemente algo que está vivo, que está ahí y que empezamos a mirar y dejamos de mirar, ¿sí? ¿En qué momento usted decide o cómo, no sé si intuitivamente o cerebralmente decide cómo entrar y cómo salir tanto en la película como de cada escena concreta, ¿no? ¿Por qué empezar con unos tipos pidiendo plata para un chorro y para los mariachis, y por qué terminar con un muchacho con la mamá que se va a misa con un muchacho, y así con cada escena concreta? Es ambas cosas, es que siempre es intuitivo y uno siempre intelectualiza igual, porque si no el pánico es muy grande, ¿no? Por ejemplo, lo de la escena esa de los mariachis al principio, como todo el mundo, yo sabía que tenía que ser al principio, o sea, es la escena inicial, pero porque es la atmósfera, es el tono, es... y yo escribí con una guionista que era mi novia en esa época, francesa, que no, entonces no entendía un poco cómo funcionaba Colombia, pero no importaba mucho, al contrario, le daba una cosa universal al asunto, y tuvimos un asesor de guión, que no es Keshish, era otra cosa, que nos dijo, esa escena de los mariachis está muy bien, pero ¿por qué de primera? ¿Por qué no ponemos de primero lo que realmente es el guión? Es que tienen que ir a la finca, que tienen que conseguir la plata para ir a la finca, entonces desde la primera escena está el problema, ¿no? Y yo decía, muy bien, pero es que a mí esa escena en la que dicen eso no me gusta, y yo no quiero entrar a mi corto con una escena que no me gusta mucho, quiero entrar a mi corto con una cosa que yo diga, puta, esto es cine, ¿no? Esto es lo que yo quiero ver. Entonces eso fue medio intuitivo y medio intelectual. No sé si lo racionalicé tanto en ese momento, seguramente dije, no, porque es así. Esa es, yo sé que es así, y uno a veces no sabe, y entonces va decidiendo poco a poco. El final de Como todo el mundo, el pelado le dice a la mamá, le pide perdón, ¿no? Ese perdón, que es el final, sin eso no hay película, se decidió el día del rodaje, en una discusión por teléfono con mi novia, diciéndole, es que no hay final, tenemos un problema, no hay final. Y yo le decía, se me ocurre que de pronto el man le puede decir perdón, pero no sé, me parece un poco cursi y tal. Y ella me decía, pues fílmalo y en últimas lo quitas, ¿no? Y así se decidió cómo se termina el día del rodaje, en un momento de angustia, dándome cuenta, leyendo que no había final. Igual la gente ve el corto y dice, ah, puta, no hay final. Pero lo mismo pasa con gente de bien, que yo siento que no puede haber más final, o sea, se muere el perro, ya no están en la casa de campo, padre e hijo están reconciliados, o sea, no entiendo qué más final quiere la gente. Quieren ver cómo crecen los personajes, cómo tienen hijos. No, de verdad, para mí es como, ahí hay final, ¿no? Y la gente sale y dice, y yo creo que es porque no es un final como muchos finales del cine de pronto, que son finales, es que yo no sé si son más cerrados, no sé si la palabra es más cerrado, porque a mí el final de Gente de Bien me parece totalmente cerrado. Me parece que son finales más explicados, ¿no? No sé si vieron Joy, a mí Joy es una película que me encanta, pero tiene un final completamente explicado. El final está, o sea, no puede estar más explicado. Ella se volvió rica, sabemos qué pasa exactamente con el marido, la última relación que queda medio abierta, uno sabe en qué se cerró, hay una música, también es una cosa puramente sensitiva. Si uno pone música y deja los planos durar más tiempo al final, el espectador dice, ah, esto va a ser el final, esto va a ser el final, esto va a ser el final, y es el final, ¿no? Yo por alguna razón filmo de forma tal que los planos nunca pueden ser muy largos, y entonces se corta, y entonces la gente dice, puta, me lo cortaron. Pero es puramente visual, pues audiovisual, sensitivo. En Como todo el mundo pasa eso, a mí también me parece que hay un final, pero y si yo hubiera podido tener un plano más o dejar un poco más largo el plano final, la gente empieza a decirse, ah, este va a ser el final, y ya después acaba y uno dice, ah, pues bien, ¿no? Y otra cosa, yo odio las películas con muchos finales,
también. Como que uno dice, se acabó, y no, dura 15 minutos más, y otra vez, ¿no? Entonces de pronto también viene de eso. De todas formas, yo no creo que yo haga el cine que yo quiero hacer, sino el que puedo hacer, y el que me va saliendo a hacer. Y eso es la verdad de lo que yo he entendido haciendo cine, es eso. Es que yo no puedo hacer cine como Scorsese o como Lynch, no me sale así. Me sale de otra forma, porque lo que le interesa a Scorsese y a Lynch no es lo que a mí, la forma como ellos ven el mundo no es la mía. Entonces a mí me puede encantar Scorsese, Lynch, Kubrick, que me encantan. No tengo ni idea de cómo hizo Eyes Wide Shut Kubrick, ¿no? Ni idea. Entonces hay cineastas que me gustan menos, entre otras cosas que estos tres, pero con los que me siento más próximo, como que Shish. Entonces pues es eso. Ok, y digamos que hablando de que usted decía que hay ciertos finales que son más explicativos que otros, a mí me parece que en sus películas hay una escena que es explicativa, pero que no está precisamente en el final y que está casi como en la mitad, y que es una escena, digamos, donde mediante diálogos se explican muchas cosas que uno ha visto, pero que de pronto no ha comprendido y que gracias a esos diálogos encajan. Digamos, a mí me parece que esa escena en como todo el mundo está, cuando están vendiendo las fresas, y cuando tienen esa discusión y ella le dice al hijo como es que tú quieres ser como tus amigos ricos, no sé qué, pero no eres consciente de esto, y dice estoy cansado de tener una mamá pobre, bla, 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 y como que también él le echa en cara que no acepte la plata del otro señor, y ella le dice no me voy a prostituir. Entonces hay como que ese diálogo es, uno podría decir que como que es un poco subrayado, un poco explicativo, pero que le ayuda a uno a entender escenas que ha visto y como que hace que hagan clic, ¿no? Como que este señor quién era, por qué está ayudando en la electricidad, por qué está almorzando con ellos, por qué le ofrece plata, bueno, es un tipo que posiblemente le está cayendo una mamá, bla, bla. Este muchacho por qué tiene tanto ese afán de bla, bla. Bueno, entonces uno como que lo entiende y lo hace encajar. Entonces me gustaría saber si esa escena que parece más escrita que las demás en términos de verbalidad está conscientemente puesta allí para hacer que lo demás cobre sentido, o simplemente es una... No, conscientemente no. Hay otra escena que sí está conscientemente escrita así, que es la escena en la que deciden irse al paseo. Si no está la información de que se tiene que ir de paseo, no hay conflicto, entonces no hay problema, entonces no hay película. Pero la escena esa, para mí es una escena de explosión de los personajes. Entonces lo que se dicen, la verdad a mí me salió como, no para que nadie entienda nada, sino porque se dicen eso. O sea, es diferente. Lo mismo pasa un poco en Gente de Bien. Hay una escena en la que la adolescente le echa la madre a la mamá por querer quedarse con el niño. Y es que me parece evidente que esa adolescente va a hacer eso, entonces filmo la escena, pero no es para que la gente entienda nada. Después, cuando llego a la edición, me doy cuenta que si la quito, es como una especie de película que pone unas cosas ahí y no las dice. Y a mí no me gustan las películas así demasiado. Me parece que es un efecto que hay que equilibrar mucho, ¿no? El de ser sutil todo el tiempo. Entonces, entre más avanzo, menos sutil quiero ser, creo. Porque me parece que es también un poco de miedo a ser juzgado, muchas veces. Pero no, en este caso no, pues no es una cosa explicativa porque la gente entienda lo que pasó. Porque yo cuando escribo, digo, o sea, yo quiero que la gente esté bien en cada escena, ¿no? Entonces cuando llegan a esta, no escribo para que esto funcione. De pronto escribo para que esto funcione, ¿no? O para que la escena misma funcione, pero nunca escribo para lo de antes. Bueno, y hablando de eso, algo que no entendí, que de pronto me lo perdí, es el carro. O sea, como que me parecía que él estaba allí porque esperaba que en algún momento la mamá soltara el carro, pudieran vender eso y pudiera irse con el carro con los amigos, pero finalmente él termina yéndose solo y luego corta y lo vemos en un carro y uno dice, bueno, posiblemente consiguieron otro carro, pero entonces no era tan problemático el carro. ¿Por qué entonces no lo plantean como un problema si no era tan problemático? Porque es que los problemas son subjetivos, ¿no? Uh-huh. Los problemas son internos. Yo, por ejemplo, tengo problemas que en realidad no tengo, y no tengo problemas que en realidad tengo porque no los concientizo. Entonces para él es súper importante llevar el carro, pero tiene sentido, si usted no tiene plata, usted quiere aportar algo, el carro, ¿no? La primera escena, por ejemplo, yo nunca me he dado cuenta, pero el que propone pagarle a los mariachis es él, en la primera escena. Eso es perfectamente inconsciente, pero tiene todo el sentido del mundo que el más pobre sea el que proponga pagar. No quiere decir que sea el que pague, pero es el que propone pagar para mostrar que él tiene plata, ¿no? Lo mismo pasa con el carro. Él se comprometió con sus amigos a llevar el carro, entonces es un problema. Después finalmente se pelea con la mamá, dice, puta, me peleé con mi mamá, no puedo llevar el carro. Los amigos se le burlan y dicen, bueno, pues le pido el carro a mi mamá. El problema para él era más grande que para ellos. Pero pues creo que la vida funciona así. Yo me hice la misma pregunta en un momento cuando le hacía leer el guión a la gente, decía,
esto parece que esto como que no va a pues la gente va a decirse eso, usted es la primera persona que me lo dice en la vida, es usted, pero seguramente otra gente lo piensa, pero en ese punto yo creo que ya uno no está pensando en eso, uno está pensando en, mierda, ¿cuál es la relación entre este pelado y la mamá? Lo mismo pasa, por ejemplo, en esa escena, él tiene un saco negro, y se va en la mitad de la nada, sin el saco, pues se quitó el saco y se va con su camiseta. Escena siguiente él tiene el saco. Yo estaba preocupadísimo y dije, puta, la gente se va a dar cuenta que dejó el saco, entonces ¿qué significa? Que se devolvió por el saco. Nadie está viendo eso. La gente está viendo emocionalmente dónde está el personaje. Uno lo que está siguiendo todo el tiempo es la progresión emotiva de los personajes, la progresión de sentimientos y de sensaciones y de... A nadie le importa que tenga o no tenga el saco. En la primera escena de Como todo el mundo, para los que lo han visto, o tengan la posibilidad de verlo, hay una chaqueta roja, todos están vestidos de negro, y hay una chaqueta roja que cambia de personaje 7 veces. Yo cuando hice la edición de eso con mi editor estábamos en pánico y dijimos, puta, no, se acabó, esto es para la mierda, todos nuestros sueños de que esto salga bien se fueron para la mierda por esa chaqueta roja. Y se acabó la primera proyección que hicimos en la FEMIS frente a los profesores, a todo el mundo tenía una sonrisa gigante, todo el mundo estaba así como encantado, y yo lo primero que me volteé dije, ¿y la chaqueta? O sea, vieron la chaqueta y todo el mundo me dijo, la chaqueta. Nadie entendía ni siquiera yo de qué estaba hablando, ¿no? Porque la gente está viendo que el pelado está diciendo que tiene plata cuando no tiene plata, están viendo la energía de los mariachis, están viendo lo bonita que es la pelada mona con la que termina saliendo, está viendo que está bien actuado, está viendo muchas otras cosas, pero no la chaqueta roja. Y yo había tomado la decisión consciente de no tener script, o tenía el asistente de dirección era el script, porque un buen script, yo no conocía buen script hasta el momento y en realidad no conozco físicamente, y un buen script es alguien que lo ayuda a uno a hacer la puesta en escena, ¿no? De verdad, o sea, que lo ayuda a uno a guardar una continuidad emotiva de la película, no alguien que le dice la chaqueta roja. Y yo todos los scripts que conocía decían la chaqueta roja, y entonces dije, yo no quiero script, va a ser más gente, entre más chiquito el grupo, más contentos vamos a estar, mejor vamos a trabajar. Entonces puse a este amigo de siempre a ser asistente de dirección y script, porque confiaba en él absolutamente, y necesariamente en ese mierdero de escena, con todo el mundo tomando, con todo el mundo, unos adolescentes, 4 de la mañana, pues al man se le pasa la chaqueta roja, ¿no? Sobre todo porque él sí les decía, no vayan a cambiarse la ropa y tal, unos adolescentes. No es muy grave, ¿no? Lo grave sería que hubiera quedado mal actuada la escena. Es cierto. Hay que tomar unas decisiones, hay que tomar decisiones cuando uno hace cine, lamentablemente, y como director más. Hablando de actuar, hay como un cameo de Blas Jaramillo, ¿no? Que es como el tipo que va a mirar la casa y como que, digamos, uno acostumbrado al modelo Star System, uno pensaría como este Blas Jaramillo va a cobrar una gran importancia en este corto más adelante, y no vuelve a aparecer nunca más, y me parece pues interesante, pero eso nos da pie como para pues algo de cotilleo, y es cómo conoció Blas Jaramillo, qué tal, bla, bla, bla. Y algo un poco de cómo se siente trabajando con actores profesionales, si tienen muchos tics o si tienen muchas como cosas que tienen que desaprender para trabajar con usted, en el caso de Blas, en el caso de, bueno, que ella no hizo mucho, en el caso de Alejandra sobre todo. Y de Marcela Valencia, pues la actriz principal de Como todo el mundo, es una de las actrices más importantes que hay en el teatro en Colombia. Y de las mejores también. Yo venía de Francia con la idea de, todavía me da miedo hacer algo solo con actores naturales, me daba miedo, no me sentía del todo seguro, y no quería actores de televisión, o sea, dije, está un poco como Rubén Mendoza cuando hizo La Sociedad del Semáforo, se ponía esos actores de televisión a kilómetros y eso, porque tienen demasiados tics, pero más allá de que tienen demasiados tics, se creen demasiado la verga, son divas, ¿no? Entonces, decirle a alguien, yo como estudiante de 23 años que tenía en ese momento, dirigir a alguien que gana 50 millones de pesos al mes por actuar mal desde hace 20 años, o 30 años, o 10 años, y que me crea a mí, es muy difícil, porque es que hay gente que le paga 50 millones por eso y le dice que está bien. Entonces llego yo, que tengo 23, y le digo, no, eso está mal. Eso es muy difícil. Entonces yo quería actores de teatro que pensé, de pronto ingenuamente, no sé, que eran un poco más abiertos y más cultos, y lo junté con actores no profesionales, naturales, que son todos los adolescentes. Blas Jaramillo le había hecho el casting para que fuera el personaje que le cae a la mamá en realidad, y él me había dicho, yo tengo una regla como actor, es que no hago nada por menos de 300.000 pesos, me acuerdo muy bien, así sea un día de rodaje, 2, lo que sea. Y yo dije, no, mano, por ese rol secundario yo no le puedo pagar 300.000 pesos porque se me cae el presupuesto a todo.
Y entonces él dijo, pues lo siento mucho, encantado, nos tomamos unas cervezas, todo bien. El día del rodaje de la otra escena, el actor que finalmente encontré para lo de la casa, para que visitara la casa, que era un actor que no importaba mucho, seguramente él sintió que no importaba mucho, entonces no llegó. Y entonces a las 6, 7, 8, 9 de la mañana no llegó, ya perdimos 3 horas, no podemos rodar porque no está el actor, aunque yo perfectamente podría haber, hoy en día lo que habría dicho es, no importa, una señora sola visita la casa, ¿qué importa que sea una pareja? Creo que de pronto tiene una mínima importancia, es que subrayaba el hecho de que era una madre soltera frente a una pareja. De pronto por eso no hice eso. Entonces llamé a Blas Jaramillo en pánico y le dije, mano, lo necesitamos absolutamente, pero no le podemos pagar los 300.000. Y el man de buena gente dijo, bueno, yo ya voy para allá. Y fue allá y le dijimos, máximo 2 horas, o sea, no preocupes, salimos en 2 horas. Estuvimos todo el día rodando, tipo haciendo una cara de me engañaron, y lo estábamos engañando pues directamente, pero necesitábamos filmar, ¿no? Y uno cuando está filmando, pues en todo caso esa es mi posición. Hay gente que no tiene esa posición, y yo me he peleado mucho con mucha gente por esto, o ellos se han peleado conmigo más bien. Yo creo que uno tiene que engañar a mucha gente muchas veces, ¿no? Y que no es muy grave. Un ejemplo, en Gente de Bien estamos filmando en un centro comercial, y a mí el centro comercial no me gustaba mucho, pero dentro de ese centro comercial está la 14, el almacén, y la 14 está llena de regalos y de juguetes y de cosas que sí me gustaban, pero no teníamos permiso para filmar ahí, habíamos pedido, no nos lo habían dado. Pero pues uno va filmando, y yo dije, pues sigamos el plano y se meten a la 14, y le dije a los actores en secreto, ustedes se meten a la 14. No sabía ni la gente de producción ni la asistente de dirección, con la que ya casi ni hablábamos en ese punto del rodaje. Y hicimos el plano, los planos están en o sea, un plano de secuencia están en la película al final, son importantes, son necesarios. Era la única forma de obtenerlos. Si yo le digo a la gente de producción y al asistente, me dicen, no, imposible, porque ellos hacen otras 20 películas al año, yo no, 20 no, pero 2, 3, 4 películas al año, y van a volver a tener que filmar en Calima, y van a volver a tener que filmar en la 14, entonces ellos no quieren meterse en problemas con la 14. Yo filmo una vez cada 4 años, me importa nada meterme en problemas con la 14, ¿no? Y en este caso, pelearme un segundito después de esa escena con el equipo de rodaje, o con una parte del equipo. Entonces, ahí respondo como varias cosas a ti. Sí. Bueno, si quieren, démosle oportunidad a ustedes para que hablen. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que quieran? Pues ya estamos un poco desordenados, así que adelante. Como para... Yo quiero preguntar un poco también sobre el trabajo de los actores, sobre todo en estas escenas conflictivas, cómo se genera, cómo está... No sé, hay algo muy especial en esas escenas que tienen conflicto en sus películas que me llama profundamente la atención. Y lo que no sé es cómo se hace para preparar. Yo en algún momento he visto una entrevista que le hicieron los de Bobo Shorts cuando hizo Rodri, y decía que lo que hacía con los actores era entregarles una situación y que ellos lo tuvieron muy claro. Pero ahorita estaba hablando de que tenía diálogos definidos, que tenía como un guión bastante, y que lo ensayaba con los actores antes, entonces... Depende del corto. En Rodri no tenía la situación. Esto es una cosa, a mí el conflicto me sale muy naturalmente, ¿no? Me es muy fácil filmar escenas de conflicto porque entiendo muy bien, y porque también las escenas de conflicto tienen algo que no tienen muchas escenas, es que el objetivo siempre está muy claro. El objetivo de cada personaje está muy claro, y es un personaje contra otro personaje, ¿no? Entonces es más fácil decirle a la gente, pues usted piensa que este man es un hijo de puta y tiene que humillarlo. Entonces la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, humillar al tipo, ¿no? Y el otro, no dejarse. Entonces ya eso crea una cosa que en improvisación sale naturalmente, porque el objetivo sale naturalmente, ¿no? Stanislavski, el actor studio, todo funciona con eso, el objetivo, el super objetivo, ¿sí? Entonces el conflicto funciona muy bien para eso. Además, yo soy alguien que he tenido muchos conflictos en mi vida, con mucha gente. Entonces, como que es algo que seguramente me atrae, que me gusta, que me parece visualmente interesante, y me va saliendo. Hay actores que no les gusta el conflicto, que no quieren estar nunca en conflicto. Esos actores, pues no hay que ponerlos a actuar eso. Eso también es una cosa, a los actores hay que ponerlos a actuar lo que pueden actuar. Y yo creo que por eso a mí las escenas de conflicto me salen, pues, por ejemplo, Como todo el mundo, para volver a Como todo el mundo, el actor Porras, Santiago Porras, es alguien que cuando se pone furioso es capaz de sacar un demonio, pues, ¿no? Y la actriz, pues, tiene un demonio, pero 4 veces más grande. Entonces uno pone 2 demonios y dice, peleen. Sale natural. Ya después es uno decir qué tanto quiere que peleen, si quiere que se peguen o no. Por ejemplo, a mí la violencia física no me sale, porque mi violencia no es física, mi violencia es seguramente intelectual.
Entonces cuando trato de filmar en Gente de Bien tenía toda una semana de rodaje en la que había 2 escenas o 3 de golpizas al niño cuando vivía en la casa de antes con la mamá, y traté de filmar todo eso y todo salió mal, entonces me tocó todo botarlo a la basura porque no me salía la violencia física. Hay cineastas que hacen una escena de violencia física y les sale muy bien. De pronto tengo un pudor y no me gusta ver la violencia física, entonces no sé filmarla, ¿no? ¿Ensaya esas escenas? ¿Las pasa con los actores o deja que se dé? Yo siempre ensayo todo 1000 veces, así improvise, ¿no? Entonces, no sé si eso está claro. Improviso 1000 veces. Entonces, improviso 8 horas. Improviso antes del rodaje a veces, pero a veces solamente puedo improvisar en el rodaje. Pero lo que les decía, yo llego al rodaje y tengo 3 horas en las que estoy solo con los actores y ellos improvisando. Después digo al director de foto, venga. Entonces, él va mirando a ver de dónde filma lo que ellos están improvisando. Pues llega un momento que si uno improvisa 1000 veces, pues empieza a crearse un diálogo, ¿no? Ya deja de ser una improvisación realmente. Y a veces, otra vez ahora que metan cosas nuevas, porque ya empiezan a crear un guión que me empieza a saber feo, porque parece escrito. Y nos pasaba mucho, en todo lo que he hecho me ha pasado. Entonces es como un equilibrio que hay que encontrar entre lo natural, lo que realmente está contando una historia, o está contando algo, que los personajes sigan en el personaje, porque a veces los actores empiezan a pelear y ya son otros personajes peleando sobre otra cosa, pero no son los que uno escribió. Yo también trato de agarrarme y decirme, bueno, ¿yo qué escribí? ¿De qué trata esta película? Pues, porque a veces ellos pueden empezar a hacer unas cosas que no tienen nada que ver, que sale buenísimo, y uno después llega a la edición y dice, sí, el problema es que no tiene ningún sentido que ese personaje esté haciendo eso ahorita. Y en el momento del rodaje uno está muy contento porque dice, puta, está increíble esta escena, se paró en la mesa, ¿no? Unas vainas. Y el niño tenía que estar súper triste y no pararse en la mesa, ¿no? Entonces, es como encontrar el equilibrio entre todo, entre que los actores actúen bien, pero que estén contando la historia. Pero yo, como lo he encontrado, es a través de meterle algo de improvisación a algo escrito. Escrito no significa con diálogos necesariamente, significa con personajes que saben exactamente qué pasa en la escena. La improvisación no es llegar y decir, hagan lo que quieran, ¿no? Es decir, en el caso de la escena esta de las fresas con crema, por ejemplo, es decirle al personaje, usted se quiere ir ya, pero en realidad el problema no solo es irse, sino echarle la madre a su mamá con la que usted está realmente furioso, no solamente hoy, sino desde hace años, porque es una loca, ¿no? Y es a ella decirle, tú en realidad podrías dejarlo a él irse, pero quieres que él se quede para es entender la escena. Después, cuando ellos entienden la escena, van encontrando cosas. En general, la gente que improvisa trata de contarle a uno lo que está improvisando, entonces se vuelve súper explicativo el diálogo. Entonces es decirles, pero usted a quién, yo por ejemplo siempre digo, ¿usted a quién le está hablando? ¿A mí, el director, o al otro? Porque él sabe eso, o él sabe cómo se llama. En la improvisación la gente siempre empieza a decir, no, Felipe, yo le he dicho Felipe. En la vida real nadie está diciendo el nombre de la otra persona 17 veces, ¿no? Pero en la improvisación, como son muletillas de las que se agarran los actores, entonces es muy difícil hablar de esto y dar una respuesta clara. Tocaría que usted asistiera un día a ver eso, y yo nunca dejo que nadie esté viendo cómo filmo, pero no porque tenga un misterio, un secreto con eso, sino porque cuando hay público los actores empiezan a actuar para el público, no entre ellos. Entonces entre menos gente haya creando público, más actúan los actores entre ellos. Entonces son un pocotón de técnicas, pero hay miles, pues, pero uno tiene que ir encontrando las que a uno le sirven. Entonces a mí hay unas que le cogía a Gagel, otras que cogía Keshish, otras a Scorsese, otras a Lynch, otras en todo lo que he leído, otras a Stanislavski a mí siempre me sirve cuando no sé qué hacer. Digo, ¿qué haría? ¿Cómo es lo de Stanislavski? Y le saco alguna vaina de Stanislavski. No, pues, porque pues nadie sabe todo el tiempo, ¿no? Y a veces cuando no sé qué hacer, también es darme cuenta que no sé qué hacer y decir, vamos a tomar una pausa. O en el rodaje de Gente de Bien me pasó una escena que no estaba funcionando, porque había demasiado público, era una escena que yo quería que fuera en el septimazo, ¿no? Que es la escena donde, para los que vieron la película, donde la mamá le entrega al niño al papá al principio. Y el problema es que esa gente estaba demasiado azarada con 1 millón de personas en el septimazo. Nosotros como producción lográbamos controlar a la gente para que no interviniera dentro del plano, pero no lográbamos controlarla porque no estuviera así, ¿no? Entonces uno tiene 200 personas mirando a alguien así, pues los actores, por más Robert De Niro que sean, es complicado. Y entonces yo dije, en la mitad de la escena, pues filmé, trataba de ver qué podía salvar en el montaje. A las 2 de la mañana estaba ya demasiado deprimido, teníamos que filmar hasta las 6. Y dije, no, paremos el día de rodaje, no, estamos perdiendo tiempo.
¿no? Descansemos y mañana tendremos más fuerza todos. Y la gente lo mira a uno como si estuviera loco cuando dice eso. Sí. Pero sinceramente en 38 días de rodaje, ¿qué cambia dejar de rodar una noche, ¿no? Pierde uno una noche, pero si no estaba haciendo nada interesante, lo que estoy haciendo es darle energía a todo el mundo y a mí primero, que estaba agotado y deprimido. Yo quería solo irme a dormir a la casa, tenía frío, estaba cansado, o sea, Kusturica en sus rodajes dice, necesito pensar, retomamos en 2 semanas, ¿no? Rossellini hacía eso también. Yo no soy Rossellini, no tengo esa posibilidad, pero Pialá cogía, se desaparecía. Y la esposa que produjo Rodri, pues la compañía de la esposa produjo Rodri, ella me dijo, Pialá no se desaparecía pues, por joder a la gente ni nada, se desaparecía porque se iba a dormir, estaba deprimido, estaba cansado, necesitaba descanso, y uno en un rodaje como director no puede descansar. Entonces, si siente que necesita descansar para poder hacer la escena bien, pues se desaparece. Ya después eso crea un pocotón de directores estrellas que creen que por desaparecerse están haciendo una película, ¿no? No nos confundamos. O sea, no es porque uno dice, necesito pensar que está haciendo una película. Pero a veces no decirlo es hacerle daño a la película. Pues en mi caso al menos. Yo me uno a la pregunta de Cristian, en particular con el ejemplo de Gente de Bien en la pelea de Alejandra ¿sí? con Brian. Ahí, digamos, lograr ese realismo con el niño y lo que pareciera la tirada de la sopa, pues digamos como una reacción bastante auténtica de... ¿La pelea al final cuando le pega las patadas? Cuando están peleando con una comida en medio... Sí, que le tira el sándwich, sí. Y le pega unas patadas. Sí. Digamos, en particular ahí, por ejemplo, como... Les puedo contar la anécdota de esa historia, pero les va a parecer que yo siempre hago eso en el rodaje y no es verdad. Nada, es importante entender que esta escena es muy particular porque era la escena más importante de la película, era el clímax de la película, ¿no? Originalmente ese clímax pasaba en la escena de la piscina. Como estaba escrito en el guión, los niños empezaban a pelear y ella llegaba y Brian, pues el niño, terminaba echando la madre a ella, ¿no? Originalmente estaba escrito así y en el rodaje lo tratamos de hacer muchas veces y no funcionaba porque eran 2 escenas pegadas en una y uno ahí se da cuenta que la escena está mal escrita. Entonces yo dije, pues cortemos la escena acá, funciona que el niño esté mal y se vaya simplemente, y hacemos otra escena en la que el niño está mal y ahí sí es la escena con Alejandra. Y además a mí eso me permitía un control que no tenía, si tenía 4 niños, ella tenía que venir desde la casa, o sea, estas cosas logísticas en el cine siempre son complicadas, ¿no? En qué momento viene ella o no, cuándo ve realmente la pelea, o sea. Entonces decidimos eso y después llegamos a las 6 de la tarde, era el último día de rodaje en esa finca. O sea, si no se filmaba ahí, no se filmaba nunca porque no podíamos volver a esa finca. O implicaba unos gastos, pues una locura. Y yo soy productor, entonces son míos los gastos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hacemos? Y yo no sabía qué hacer, y hablé con la asistente de dirección, hablé con el director de foto, y les dije, ¿qué se les ocurre? O sea, sinceramente, yo no sé qué escena. Tenía que escribir y no me salía nada. Y el director de foto me dijo, no estaría mal, pues el niño está triste, ella viene con un vaso de leche, le quiere dar leche y el niño le bota la leche, ¿no? Yo decía, al niño le bota la leche. No sé si yo haría eso, una leche. Y además yo decía, pues si le bota la leche, pues ¿cómo hacemos con la ropa? O sea, es una cosa muy sencilla, pero la leche, pues que entre cada toma hay que esperar 15 minutos o una hora, o yo no sé. Entonces dije, no, un sándwich. Y entonces ahí se fue construyendo. Entonces dije, bueno, vamos a improvisar a ver qué tal nos funciona lo del sándwich. Y yo sabía que el niño tenía que decir que quería volver a la casa, que ya que no quería estar ahí, que se quería volver a la casa. Eso era guión, ¿no? Y después los puse a improvisar, puse a la otra gente a tomar acá y acá, como para crear esa tensión de que la gente los está mirando. Y poco a poco fuimos construyendo la escena hasta el punto que quedó la escena, ¿no? Y después, ¿cómo queda natural? Porque como es la escena más importante de la película, pues yo hago 17 millones de tomas. Alejandra estaba enferma del estómago. El niño tenía que pegarle patadas en el estómago. El niño, no porque le cayera mal a Alejandra, sino porque mal que bien, y yo lo entiendo, qué delicia uno venir del medio donde él viene y poder pegarle patadas a Alejandra. Pues es un niño un poco perverso, pues, o sea, pero yo lo entiendo, o sea, yo habría hecho lo mismo seguramente en ese caso. Y además yo les digo, actúen de verdad, o sea, pégale de verdad, no pasa nada. Yo tenía la autorización de Alejandra para que él le pegara las patadas de verdad, no para matarla, pero pues, y Alejandra llega un momento que estaba furiosa con el niño, estaba furiosa conmigo de que yo hiciera la toma 20 veces, estaba furiosa con todo el mundo, y el niño también estaba furioso conmigo, bueno, es como una... Y en el momento que hay un momento en el que ella lo coge así, lo coge realmente duro y uno siente que eso nadie lo vio venir.
¿no? Ella en todas las tomas de antes no lo cogía y yo decía que no, no me gusta. Ella le subió la rabia, le pegó la patada durísimo y la cogió de verdad. Y lo cogió de verdad y ahí queda, y ahí la cámara, me acuerdo que el plano se acerca más a la cámara de lo que yo habría querido que se acerque y justamente eso da la sensación, una sensación súper interesante y de miedo y ahí dijimos, listo, tenemos el plano, ahora el contraplano. No, pues sí, ¿no? Pues sí, hay que hacerlo, pues ¿qué hacemos? No lo hacemos porque los actores están cansados, no, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y terminamos y después terminamos los 2 planos de ellos y dije, bueno, ahora los planos sobre la otra gente. Ya en ese momento la otra gente está totalmente ebria, pero totalmente, porque llevan esperando 8 horas, tomando, sentados, jugando, tal, y entonces ya están en un juego, entonces yo digo, ¿qué están haciendo? Y me dicen, no, están jugando tal vaina, ni siquiera entiendo qué es, pero ponemos la cámara y funciona, y esa es la introducción de la escena, ¿no? En ese momento, me gusta que hablemos de escena porque en ese momento yo entendí algo de cómo quería hacer cine un poco también. Dije, esto funciona, pero implica un pocotón de cosas, porque es que esta gente, ¿por qué aceptó quedarse 8 horas tomando y no se fue? O sea, porque es el último día de rodaje, porque los hemos convencido de que todo esto es muy importante, porque ya se hicieron amigos entre ellos, porque están divirtiéndose de verdad tomando. Hay 1000 razones que hace que funcione. Si uno pierde la energía y esa gente lo empieza a detestar a uno y al resto del equipo y tal, no hacen las cosas y ya, y no funciona. Entonces, les hablo un poco esotéricamente, pero es que creo que el cine, o sea, no hay reglas y no hay, o sea, hay que darse todas las armas posibles, pero el problema no está nunca ahí. Eso simplemente es para uno llegar y decir, bueno, yo sé quién es Stanislavski, sé qué les dice, en el momento que no sepa, yo sé. Pero la verdad es que Terrence Malick, no sé si han visto El árbol de la vida. ¿Sí? ¿Han visto el momento en que a Jessica Chastain se le pone una mariposa en el brazo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo hace uno eso? Esto no es por computador. Uno convoca los elementos de forma tal de que la mariposa le llegue al brazo a Jessica Chastain, que Jessica Chastain sepa que si le llega una mariposa al brazo no va a decir y va a parar de rodar, sino que va a seguir rodando, que Manuel Lubezki tenga la inteligencia de acercarse como es en el plano, que el sol esté en el punto que es, ¿no? ¿Cómo hace uno eso? Puta idea. Todo el tiempo me acuerdo cuando preparábamos Gente de Bien, hablábamos de la mariposa, decíamos hay que convocar la mariposa, ¿no? ¿Cómo hace uno eso? Yo no lo he logrado, pero esto, de esta escena, algo de mariposa hubo ahí, ¿no? No es tan impresionante, pero es eso, buscar la gracia y buscar la gracia es abrir las puertas a la gracia para que llegue. Y eso no es fácil, implica muchas otras cosas que una técnica y en la escuela de cine nadie se lo va a enseñar a uno, y en esta charla yo no se los voy a enseñar, y uno se sentaría a hablar con Terrence Malick y no se lo va a enseñar a uno. O sea, si se lo pudiera enseñar, seguramente Lubezki se lo habría enseñado no a Cuarón sino a Iñárritu y no habría hecho The Revenant, ¿no? Entonces es como, ¿cuál es la diferencia entre The Revenant y una película de Terrence Malick? Pues que en una hay un tipo que está conectado con la naturaleza y en el otro hay un tipo que cree que está conectado con la naturaleza y es el mismo director de foto y hacen los mismos planos, y hay uno que yo veo y hago como, y me pongo a llorar de la emoción de ver la naturaleza, y en el otro estoy con ganas de salirme y de matar a Iñárritu. Eso está en otro sitio. Eso es como, pero es un poco esotérico, yo sé. Entonces, tengo una pregunta a propósito de lo que dicen ellos. Y es como que hay muchos mitos a propósito de cómo encontrar la espontaneidad en el actor, o de cómo aprovecharla, ¿no? Y está como el mito de la toma única o de la primera toma, que es algo muy John Ford. Garrel, por ejemplo, solo hace una toma, siempre, pase lo que pase, una toma. Exacto. Pero también está el mito de Kubrick, ¿no? De otra gente, ¿no? De que hay que machacar y machacar y machacar y machacar, y al final por agotamiento algo se va a quebrar el actor, y esto que se va a quebrar va a surgir. ¿Usted, digamos, qué piensa de estas dos concepciones que uno podría pensar que son dos escuelas enfrentadas buscando lo mismo, básicamente? Pues yo hago las dos cosas, por ejemplo, pero no digo como los voy a agotar, ¿no? Sino que digo, bueno, primera toma, ¿quedó? Yo igual, por más de que quedara, haría otras 4 por si las moscas, ¿no? Pero si la primera toma, en general me he dado cuenta que la primera toma tiene algo que no tienen las otras, la primera y la segunda. Pero si siento que no está, pues hago 8, 10, 9, tal, ¿no? Y por ejemplo lo de la pelea, habría podido salir en una, pero si hubiera salido en una, yo igual habría dicho, no, hagamos otras 10 por si las, para darme más posibilidades de edición. Eso depende uno en qué cree, ¿no? De nuevo, Garrel cree en la toma única y solo hace una toma, pero pase lo que pase, y a veces los actores les sabotean la toma a propósito, y él dice,
corta y dice, bueno, mira dónde quedó la toma y dice, bueno, listo, muy bien. Hasta ahí estábamos bien, hace un plano sobre esto y empieza otra vez la toma desde ahí. Y empezar la toma desde ahí es una forma de decir, esto es otro plano, no es el mismo plano que ya hicimos. No nos pone a decir lo mismo otra vez, ¿no? A él le funciona, a mí me parece una locura. Pero después veo cómo están las películas actuadas y en general están muy bien actuadas, o hay una cosa que no hay en muchas películas. A veces también está muy mal actuada una escena y no tienen nada que hacer, es una toma, ¿quién lo manda? ¿No? Que Shish hace 1.000.000 de tomas. Eso es como, yo no sé en qué creo, pues yo creo en lo que me va saliendo, ¿no? En lo que yo voy viendo. Y eso también me parece como importante, es uno en qué cree, ¿sí? Es que, y yo no creo en lo que ustedes creen, y Terrence Malick no cree en lo que yo creo, y Iñárritu no cree en lo que cree Terrence Malick, ¿no? Y ahí sí, es que el cine lo hacen ustedes, pues cada quien hace su cine. Yo les digo cómo hago yo. Bueno, y hay otra cosa que, digamos, los directores que suelen improvisar tienen como, espera, para eso, gracias. Tienen como una tendencia a decir que el casting es el 90% del trabajo y que el resto es simplemente dejar hacer. Digamos, ¿usted qué opina de Yo creo que el casting es el 100% del trabajo, pero el resto no solo es dejar hacer. Después, a partir de ahí hay que hacer la película, ¿no? Pero... Bueno, y esto iba a cómo hace usted los castings, cómo, digamos, qué tipo de pruebas o qué tipo de ejercicios o qué tipo de procedimiento hace para decir, este tipo me va a funcionar en rodaje y voy a poder improvisar con él y jugar con él, y no simplemente es alguien que va a poder decir el texto línea por línea. Claro. Ahí volvemos un poco a una cosa muy subjetiva, y es muy interesante porque los directores de casting y la gente que hace el casting con uno no sabe necesariamente qué está buscando uno, ¿no? Uno puede dar 1000 criterios, y yo doy 1000 criterios, ¿no? Físicos, emocionales, la historia del personaje, tienen que buscarme un tipo así. Y llegan y le traen a uno eso y uno dice, no, ¿están locos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y los maestros le dicen, pues tiene esto. Y yo digo, pero vean los dientes. Y no había dicho que tenía que tener dientes, por ejemplo. Eso nos pasó mucho en el rodaje. Y en Colombia mucha gente del estrato en el que yo filmé, gente bien, no tiene dientes o tiene los dientes dañados. Yo no soporto un personaje en cine que tenga los dientes dañados. No sé por qué, pero no quería eso, ¿no? Me parecía que era difícil filmar eso, que al filmar eso empezaba a contar una cosa mucho más amplia, yo qué sé. Pero entonces es totalmente subjetivo todo el tiempo. Lo que yo hago es que es el mismo caso en Gente de Bien y en Como Todo el Mundo. Rodri es diferente porque es mi familia, pero trato de que sea gente que entienda lo que va a actuar. Entonces, por ejemplo, si es un tendero, pues hago casting entre tenderos. Si es un veterinario, casting entre veterinarios. Si es una señora rica de Bogotá, con una personalidad muy fuerte y con, no sé, cojo a Alejandra Borrero, ¿no? O a Marcela Valencia. Yo qué sé, es como... Alejandra, yo no la cojo porque me parezca que es una gran actriz o una mejor actriz que otra gente. La cojo porque me parece que corresponde al personaje que estoy buscando. Me parece que de ella puedo sacar lo que yo me imaginé, ¿no? Una mujer, por ejemplo, es muy interesante que Alejandra, y eso lo entendí después, pues lo entendí durante el proceso, hablando con mi psicoanalista que tenía en ese momento, le decía, yo creo que yo escogí a Alejandra en parte porque es una mujer que no tiene hijos para hacer esta película sobre una mujer que tiene que adoptar un niño, ¿no? Y adopté una mujer que es a la vez muy femenina y que fue un ícono de feminidad en Colombia, y que también es todo lo contrario y se sabe que es lesbiana. O sea, como todo eso es parte del casting para mí. Y lo mismo pasó con Brian, el niño, que fue de pronto fue el primero que encontramos, pero no creo que haya sido el más fácil. Había un niño así en Bogotá, yo creo. Hasta que no lo vimos no podíamos saber que era ese, y había 1000 criterios y lo encontramos. Y lo encontramos justamente en el barrio del que yo me había inspirado para hacer la historia, y tenía sentido, tenía que ser un niño del centro urbano, ¿no? Empezamos a buscar en Ciudad Bolívar, en todos los, y yo decía, no, es que hay algo que no es el mismo niño, y es igual de pobre que el de Ciudad Bolívar, no es el mismo niño, ¿no? Y yo entendí cosas de Bogotá que no entendía, pues que no conocía. Yo no sabía hasta qué punto Bogotá era una ciudad rural en su periferia, ¿no? Qué diferencia había entre alguien de La Perseverancia o alguien de Las Cruces o alguien de Ciudad Bolívar. Yo no tenía ni idea, ¿no? Yo sabía qué diferencia había entre alguien de Rosales, de Chico y de La Soledad. Y me tocó hacer todo ese trabajo para entender qué niño quería yo, ¿no? Y dónde encontrarlo. Habría sido mucho más fácil decirle a la gente de casting, busquen solamente en el centro. Pero en el nivel de angustia que uno está, con un rodaje que se viene y dice, no, pues busquen el centro y busquen allá a ver si aparece uno que venía del centro y se fue a vivir allá, como estaba en el guión. Entonces, de pronto perdimos mucho tiempo. Yo creo que yo pierdo mucho tiempo
pero pierdo mucho tiempo como con esa cosa de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. ¿Respondo lo del casting o no del todo? Sí, sí, sí. Y pues ya que tocó el tema, digamos, de la clase social, digamos que es un tema que se repite tanto o que está presente tanto en como todo el mundo, como en gente de bien, y es como, podría sintetizarlo en la frase, el tipo pobre que trata de adaptarse al mundo de la clase alta, ¿no? Sí. ¿Y por qué le interesa el tema o cuál es como la pulsión detrás de ese tema? Yo creo que hay dos cosas, hay dos cosas diferentes. Una cosa más racional y más distante, que es que pues Colombia no es sino eso, ¿no? De pronto el mundo no son sino relaciones de clases, o yo en todo caso lo veo así, y en Colombia es terriblemente violento y fuerte y de pronto si yo veo tanto eso es porque yo mismo, a pesar de donde vengo, tuve un complejo social muy grande cuando niño, ¿no? Por cuestiones de mi vida, porque mis amigos eran más ricos que yo, como todo el mundo, ¿no? Entonces yo pensaba que yo era pobre porque mis amigos eran más ricos que yo. Y ahí volvemos a que los problemas son subjetivos, ¿no? De pronto es un problema no muy importante, pero en todo caso para mí era muy importante, para mí era mi vida. Entonces de ahí viene esa, no sé si esa compasión o esa proximidad con ese tema, pero entonces yo me siento así, pero va mucho más allá, y eso es una crítica muy interesante que hicieron en el blog de Pedro Adrián Zuluaga, pero que no hizo él, no me acuerdo cómo se llama, que decía que mi película, por ejemplo, Gente de Bien, que era un error que yo siguiera hablando de las clases sociales en esa película, que esa película no era sobre eso, sino sobre la dificultad simplemente de uno adaptarse al mundo, de estar solo frente al mundo, de estar solo frente a algo que la gente parece funcionar y uno no, que es una sensación profundamente mía desde siempre y seguramente de mucha otra gente. Ahí va llegando uno a los temas. Para volver sobre el casting, a una cosa que me parece interesante y de pronto esto sí es útil para ustedes, es que yo el casting lo último que hago es filmar a la gente y lo último que hago es ponerla a actuar. Entonces, ¿por qué? Porque entonces si yo voy a hacer un casting acá y los veo a ustedes y tengo una nueva película, entonces yo ya sé más o menos cuáles me interesan más físicamente, en cuáles proyecto cosas, los traigo a 4 o 5 para el mismo papel. Y puedo hacer una cosa que es decirles, bueno, la escena es la siguiente, tienen que improvisar conmigo, pongo una cámara cerquita a la cara, pues hay una gente que se paniquea, que no va a poder actuar, que no va a poder hacer nada, y ahí se acabó la posibilidad con ese actor, que de pronto habría sido un gran actor si yo lo hubiera manejado con un poquito más de delicadeza. Entonces lo que hago yo es, le pido a la gente del casting que los filme para verles la cara o les tome fotos, pero que les haga una entrevista sobre su vida, ¿no? Entonces me importa más que hablen de sus propias vidas y tal, y yo creo, en mi recuerdo, que nunca he puesto a actuar a la gente, sino ya cuando está o escogida o justo antes de escogerla. Cuando soy entre 2 o 3 personajes, ahí los pongo a actuar, a ver si saben actuar, si saben, si son capaces, si no van a empezar a pegarse puños mientras actúan. Pero es como lo contrario a lo que se hace normalmente, ¿no? Los castings industriales hacen una cosa de traigamos al primero, si logra actuar, listo, puede actuar. Es una cosa mucho más industrial. O en televisión o en publicidad puede sonreír, ¿no? Yo creo que el proceso es malo, ¿no? En todo caso a mí no me sirve y no veo a quién le puede servir muy bien, sinceramente. Ahora que hablaba de la cámara en relación con la actuación, digamos, como que se ve en sus películas que la cámara está realmente en función del personaje, del actor, de lo que está pasando, y como de hacer un registro lo más naturalista y eficiente posible, ¿no? Incluso aproximándose al documental o al direct cinema o ese tipo de elementos. Y como que uno no recuerda sus películas diciendo qué gran plano preciosista el de Franco Loli, sino qué buenas actuaciones, qué buenos personajes, qué buenas situaciones, bla, bla, bla. Digamos, ¿usted cómo ve esa relación entre la cámara, la puesta en escena y la actuación? Y si a usted de pronto algún día pensaría en hacer como un gran plano hipercompuesto, ¿sentiría que la actuación se sacrificaría en pos de eso, que no sería una película de personajes, sino sería otra película? ¿O cómo ve esa relación, digamos? Hay dos cosas en esa respuesta. En efecto, yo parto de que lo más importante es lo que uno filma, no el plano en sí mismo, lo que uno filma. Entonces, el plano puede estar muy bien compuesto, como en La Sirga. Si lo que uno filma no funciona, pues a mí no me sirve en todo caso. Pero es que no creo que un plano pueda estar muy bien compuesto si lo que se está filmando no funciona, ¿no? Pero uno no solamente filma el actor, uno también filma la locación, también filma los decorados, también filma el alrededor, ¿no? Yo, por ejemplo, los invito a volver a ver mis películas están muy bien filmadas. O sea, realmente muy bien filmadas. Lo que pasa es que no están filmadas de manera como que se note, ¿no?
Es como alguien que está muy bien vestido, pero no está de dorado. En mis películas yo siento que están así. Están muy bien vestidas, pero no están de dorado, no están brillantes. Hay planos que impresionan, hay planos que lo meten a uno. O sea, Malick, por ejemplo, que es hoy en día pronto el cineasta que más me interesa, vivo, pues, o yo no sé. Evidentemente es como la belleza absoluta en todos los planos, en todos los momentos, pero su belleza a veces parte de unas cosas que en otros cineastas serían muy feas, ¿no? Yo sí creo, yo filmé en la escuela de cine, traté de hacer planos como Bertolucci, como Tarkovsky. Después lo que yo entendí es que a mí esos planos no me salen. A mí me sale otro tipo de plano. Y hoy en día quiero que me salga un tercer tipo de plano que todavía no me ha salido, que de pronto brilla un poquito más que los que hago ahora, porque ya me está empezando a sacar la piedra que la gente no lo vea. No, pues, porque yo lo veo, yo sinceramente, y los directores de foto lo ven, algunos, y otros no, pero entonces llega un momento que yo no quiero solamente llegarle al director de foto y que el director de foto diga, esto está bien filmado, quiero ganarme el Oscar a Mejor Fotografía, ¿no? Pero por ejemplo, de Revenant también me parece una película pésimamente filmada, realmente, de principio a fin, pésimamente filmada. ¿Por qué? Porque no filma nada. Entonces, si no filma nada, o sea, es como, a mí me parece como una especie, me parece una parodia de una película de Terrence Malick, ¿no? Combinada con una película de Mel Gibson. Pero la gente no ve eso, entonces eso es lo que yo veo. Entonces es muy difícil, ahí entramos en esta cosa de subjetividad absoluta, ¿no? Yo veo eso. Hay gente que ve El Renacido y cree que pues, ve una gran película, de pronto el que me equivoco soy yo. Les hablo desde mi punto de vista. ¿Qué hacemos? Yo siento que mis películas, si uno ve cada plano, están muy, muy bonitos. No son planos de árboles al viento, ¿no? Pero porque no me ha interesado filmar la naturaleza de esa forma. Pero sí quiero hacer otro tipo de plano, a responder originalmente. A la pregunta original, ok. Y bueno, como una de las preguntas ya finales que tenía que surgieron acá es cuando usted habló de su psicoanalista. Supongo que eso nos conlleva a hablar de terapia, psicoanálisis, y como que, digamos que no vamos a decir nada nuevo si hablamos de que algo de eso implica la dirección de actores y de algo de eso implica también el proceso de creación de conocerse uno mismo, y sobre todo muchas cosas que usted ha dicho, hay cosas que me gustaría hacer y hay cosas que me salen naturalmente y que son más auténticas, y como que ese proceso de autoconocimiento también pasa por ahí, ¿no? También pasa por yo quiero esto, pero soy esto. Entonces me gustaría pues no que nos contara sus sesiones de psicoanálisis ni los problemas que lo llevaron allí, sino de pronto como qué herramientas de allí o qué aportes de allí ve que usted puede implementar en el proceso creativo, tanto como director, guionista, director de actores, lo que sea. Pues es difícil porque es como dos cosas que están totalmente mezcladas en mi caso, todo el tiempo. Entonces, yo por ejemplo, el psicoanálisis ese del que hablé, lo empecé llegando a Colombia y empezando el casting de Gente de Bien un poquito antes, y lo terminé en el rodaje de Gente de Bien. Pues lo terminé, pronto vuelvo a empezarlo, pero no quise hacerlo más. Yo lo estaba haciendo para poder filmar esa película, si no, no podía filmar esa película. Y me servía para tomar decisiones, porque entonces yo hablando con ella decía, sí, entonces me parece interesante este papá, que bueno, yo qué sé. Y yo decía, de ahí viene que yo quiera que sea así, no así. Listo. Entonces afirmaba lo que estaba escogiendo. Lo que decidía intuitivamente, lo podía racionalizar y me servía para eso. Lo contrario también es cierto. Rodri, por ejemplo, es un corto, pues todos en realidad, pero Rodri es un corto que hice para sacar algo, ¿no? Y a veces digo que lo hice. El rodaje fue un rodaje muy complicado porque mi mamá es el personaje principal, pues está Rodri y está ella de personaje principal, secundario, y el rodaje fue extremadamente conflictivo con ella. Y yo a veces me digo que hice ese corto para poder gritarle a ella frente a la gente y tener la autorización de hacerlo, ¿no? Porque la única persona que está por encima del director igual es la mamá, y eso es una locura, llevar uno a la mamá a un rodaje, porque es que yo lo he hecho, o sea, ¿cómo hace uno? Es verdad. Y entonces ella a veces, y era la única persona que se atreve a decirle a uno cosas como, no, si esto no está haciendo es que la escena está mal escrita, ¿no? Y entonces yo decía, pues escríbela tú, perfecto, escríbela, volvemos en 2 horas y la filmamos. Y el rodaje fue así 15 días, la gente era así. Yo creo que yo necesitaba gritarle públicamente a mi mamá, ¿no? Y de pronto necesitaba poder decirlo en este tipo de cosas que salen en internet, o no, espero que no. Es como uno hace las películas para sacar algo también, uno porque empieza a hablar de una cosa, ¿no? O en todo caso, a mí las películas que me interesan son películas que siento que están hechas para expresar algo, ¿no? Yo creo en el cine como método de expresión, como arte
y el arte para mí tiene que expresar algo. Entonces ahí volvemos a lo del Renacido y por qué me parece que está tan mal filmada, porque en ninguno de los planos me parece que exprese nada y la película me parece en Francia se dice ¿cómo se llama? Una almeja vacía, como una cosa totalmente vacía. Uno cree que hay algo y es una caja vacía, no hay nada. Entonces yo necesito que se exprese algo, que el director esté expresando algo, y yo creo en el cine de esa forma, aún en el cine de Hollywood, ¿no? Las películas de David o Russell, yo todas veo que hay una persona que está diciendo una cosa, que está mostrando una cosa, que necesita sacar algo, pero es en efecto una forma de ver el cine. Hay gente que ve el cine por entretenimiento, dos cosas diferentes. Ok, si ustedes quieren hacer preguntas para que me den un respiro, adelante. Una inquietud, si lo que esperas del actor o de quien elegiste para actuar es que al final actúe, ¿qué es lo que ocurre desde el momento en que lo eliges hasta que se dice acción? Depende del actor, porque hay algunos que no, hay una familiarización con él. Eso es lo que siempre ocurre, es un proceso de familiarización con él y de enamoramiento necesario, ¿no? A veces el enamoramiento es previo al casting o en el momento del casting. Todo el ejemplo, Eric, el niño de Gente de Bien, o Santiago Porras, el de Como Todo el Mundo, apenas los vi, me enamoraron, ¿no? Entonces, de ahí es simplemente manejar esa relación de amor, ¿no? Hasta el rodaje y durante el rodaje. Hay casos como el de Alejandra, por ejemplo, o el del papá en Gente de Bien, que yo no estaba del todo seguro de lo que había escogido. El proceso de casting, del proceso de ensayos, digamos, para mí es un proceso de ir encontrándonos y ir encontrando en qué punto nos queremos y en qué punto no nos queremos. Un poco, ¿no? ¿Qué decirle a la persona para quererla o no quererla? ¿Qué me gusta o qué no me gusta de la persona? Entonces, por ejemplo, Carlos, el personaje de el papá de Gente de Bien, tiene una cosa y es que es un tipo muy chistoso y que hace muchos chistes, casi demasiados chistes, en mi opinión. Y a mí eso me sacaba la piedra, porque yo me había imaginado un personaje completamente diferente de eso, y además porque me saca un poco la piedra a la gente que hace demasiados chistes. El proceso hasta el rodaje y durante el rodaje en realidad fue encontrar el punto en el que él mismo se daba cuenta que si hacía tantos chistes yo no lo quería, y yo encontraba la forma de que él no hiciera tantos chistes. Y entonces, ¿De qué manera afectaba ¿el rodaje? Sí. De todas las maneras, pues es que lo único importante es eso. Si yo no quiero a la persona que estoy filmando, ¿cómo la filmo? O sea, si a mí me cae mal el tipo que estoy filmando, a menos de que quiera filmar que me cae mal, ¿cómo lo voy a filmar con amor? ¿No? Y yo creo solo en el cine que filma a sus personajes y a sus actores con amor. Yo odio el cine que la gente sale fea, o sale tonta, o sale como sin dignidad, como, ¿sí entienden ese concepto? Entonces, ¿cómo hago yo para filmar a alguien que no me está cayendo del todo bien? ¿En qué situación lo pongo? ¿En qué situación no lo pongo? Y esto es en el rodaje, pero también es antes del rodaje y es en los momentos entre. Pero viene a lo mismo que una historia de amor. Sinceramente, yo comparo esto como con una historia de amor. Uno se enamora de una mujer, es increíble y tal, y después se da cuenta que hay un poco de cosas que no le gustan, ¿no? Entonces uno lo que quiere es que eso no se vea en la película. Un poco. Pero entonces si hay ensayos. Hay ensayos en la medida de lo posible. Yo quisiera ensayar lo más posible, pero si escojo a los actores a 12 días del rodaje, ¿cuánto puedo ensayar? ¿No? Tengo 60 escenas que filmar. ¿Cuántas ensayé? 5. 10, no sé si ensayé 10 escenas. 5. Pero, de nuevo, volvemos a eso. Yo veo esa película y digo, hay gente que critica al niño, hay gente que critica al papá, hay gente que critica a Alejandra. Yo los veo y digo, los tres están bien. Criticaría más a uno que al otro de pronto, pero sinceramente para hacer una película colombiana, los actores están realmente muy bien, pues. Eso es el casting. Y yo, hoy en día, si pudiera escoger a los actores 2 meses antes, de verdad que lo hago. Estoy casi seguro que en el momento en que me vuelva a poner a hacer eso, me entra el pánico y la angustia y digo, no, me quedan 2 meses, puedo conseguir a alguien mejor, ¿no? Y si no es una evidencia como la de Brian, que fue una evidencia a 1 mes de rodaje, pues sigo buscando a ver si aparece alguien mejor. Y llega un punto en que a uno la gente le empieza a decir, pare de buscar, hermano, que si no, no hay película. Y a 12 días del rodaje tuvimos un momento en que pensamos en posponer el rodaje 6 meses. O sea, con lo que implica eso, con los costos que implica, yo lloré, o sea, esto es un dramón, así horrible. Y hay mucha gente que simplemente dice, antes, a los 2 meses dije, bueno, estos son, para no tener que ponerse a llorar 12 días antes. Pero después los actores actúan mal, ¿no? El cine es una cosa mucho de sangre fría y de aceptar que todo va a salir mal en cualquier momento, ¿no? Lost in La Mancha, todos se vieron Lost in La Mancha, ¿o no? ¿No? ¿Saben lo que es? Sí, lo de Terry Gilliam, sí. Es Terry Gilliam, que es una película sobre el Quijote, y todo sale mal.
De principio a fin, todo sale mal. Terry Gilliam hoy en día sigue hablando de que quiere volver a hacer esa película. Sí. Eso ya es un nivel de locura muy grande, pero muy bien, o sea, es sangre fría, es decirse como... Y uno, pues los que quieren ser directores de entre ustedes o los que están dirigiendo, los que son directores, sepan que esto es un mierdero de principio a fin. Y que a 12 días del rodaje, a uno la agente de Alejandra Borrell le dice, no te cobro esto, sino esto. Y uno no le puede pagar eso y no tiene ninguna otra actriz. ¿Qué haces? O sea, ¿uno qué hace en ese punto? ¿Quiere filmar a todo precio con una actriz que no es? No, es como, pues, llora y después dice, bueno, ¿qué hacemos? Y encuentra la forma de que... Y así es todo el día, todos los rodajes... Pues todos los rodajes que yo conozco son eso. Y cuando veo películas, yo muchas veces me doy cuenta cuando el director cedió. Entre otras cosas, The Revenant es conocida porque el director no cedió. La película duró, el rodaje duró 2 veces más de lo que tenía que durar, costó 2 veces más y finalmente pues los frutos están ahí y se ganan los Oscars, tal. Funciona. A mí no me gusta la película, pero el director no cedió. Y lo que le gusta a la gente es gracias a que él no se dio. Es que se ve el frío y que se ve Leonardo DiCaprio comiendo de verdad los pescados y tal. Hay que... Yo no sé, ¿ustedes han hecho cortos? ¿La mayoría? ¿O muchos? Y no ven ese momento en el que uno cede y después se arrepiente de haber cedido. Porque yo siempre lo veo. O sea, yo que les estoy diciendo no cedan, yo nunca cedo, no es verdad. Todo el mundo cede todo el tiempo. Pero yo trato de ceder lo menos posible. Pero porque por ahora veo eso como una pelea. Creo que Terrence Malick no, y creo que por eso me gusta tanto. Él lo ve como un paseo, ¿no? Pero Harold Trompetero también lo ve como un paseo, y no sale la misma película. No, pues, lo difícil es verlo como un paseo, hacer que sea como un paseo, y que salga Tree of Life y no el paseo. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es ese proceso para la creación de un personaje que realmente tenga un universo, ¿no? Que no es un personaje banal, sino un personaje con un universo real? Pues para mí parte de dónde logro encontrar yo dentro de mi imaginario, ¿no? O de lo que conozco, gente que tenga eso, ¿no? Para mí es esencial, son cosas chiquitas, pero como que un personaje te dan contradicciones, ¿no? Personajes sin contradicciones a mí no me interesa. Pero porque yo creo que todo el mundo está lleno de contradicciones todo el tiempo. Yo lo encuentro en la vida real un poco, sinceramente, en la gente que conozco, y también lo encuentro a veces en el casting. No sé cómo explicar esto, a ver qué decimos. Es diferente. Los adolescentes de Como Todo el Mundo tienen una cosa que estaba un poco escrita, pero no del todo, y es que son todos millonarios y se creen todos punks. Eso simplemente ya cinematográficamente es interesante, o sea, es directamente interesante, no hay que hacer nada. Un millonario pero además no son solo eso, sino porque podríamos caer en el cliché y en juzgarlos, ¿no? Y yo no los juzgo porque me caían bien, porque me parecían chistosos, porque me parecían... Entonces el casting también ayuda a nutrir mucho los personajes, y los personajes que no están muy bien escritos. Muchas veces si uno tiene un personaje mal escrito, el casting le puede servir para escribirlo, a partir de lo que es la gente. Pero por regla general, si todos los personajes están mal escritos, uno puede hacer el casting que sea y no le sale bien, porque llega un momento que uno ya está demasiado perdido. Entonces yo sí que por lo menos los 2 personajes o los 3 principales que realmente se ven, toca que sean sólidos, y que estén basados en... Es como lo de la reserva de plata del Estado, ¿no? Que estén basados en oro, ¿no? Que la plata que salga está basada en oro, en algo. Respaldo. Sí, tiene respaldo. ¿En qué respaldan ustedes su proyecto? Es un poco eso. Ahorita yo estoy escribiendo una nueva película y es una pregunta que me hago todo el tiempo. Y hay cosas desconocidas que me interesan y en qué las respaldo. Y hay cosas conocidas que me interesan y digo, esto lo respaldo en esto, en esto, en esto. ¿Y qué distancia tiene uno también con lo que filmo? Hacer cine me parece dificilísimo. Pero sí, lo digo porque digamos Alejandro Jodorowsky, La Montaña Sagrada o El Topo, sus personajes no son personajes del común. Tú ves construyendo un solo personaje, a una persona con manos pero sin pies, y una persona sin manos pero con pies, y es el mismo personaje. Se complementan perfectamente, pero es uno solo, y no son el mismo personaje que tú ves en la calle, no puedes ver eso en la calle. sí, es una cosa, pero él lo tiene en su cabeza. O sea, es que Lynch
¿Ustedes han leído sobre Lynch? ¿Les gusta Lynch? Bueno, lean cómo escribe él, ¿no? Lynch medita hace 40 años. Y de la meditación, escribe, pues como ¿Cómo se llama el libro ese, El Pez Dorado? Buscando al pez, ¿cómo es? ¿Buscando el Pez Dorado, será? Sí, no sé en español, pero sí, Sí. creo que es eso. Y son unas cositas muy chiquitas que él dice, pero él ve las cosas. Es que Fellini veía las cosas, no era como, bueno, ¿cómo hago yo ahorita para que esto se vea todo feliniano, no? No, Fellini se sienta y cierra los ojos y empieza a ver ese mundo. Y después lo trabaja para que funcione, pero Fellini ve ese mundo. Si ustedes no ven ese mundo, pues no traten de hacer películas felinianas. Yo no lo veo, sinceramente, veo otras cosas. Y lo de Jodorowsky, pues yo también, yo veo esas películas y digo, ¿cómo llega este man a esto? Y después uno oye hablar y dice, creo que por ahí llega, ¿no? Woody Allen es muy chistoso. Woody Allen vino a la Femisa a dar una charla, así como esta, y lo interesante de esa charla no fue nada de lo que dijo, cero, sinceramente no dijo nada que no fuera una banalidad terrible, pero ver a Woody Allen en la vida real y uno después ver las películas dice, ajá, sí. Eso fue lo interesante. Ustedes seguramente han habido charlas con Rubén Mendoza. ¿Han visto a Rubén Mendoza? Claro. Y uno ve la película y dice, baja, sí. Claro. ¿No? Ciro Guerra, o sea, hay una relación entre la gente que hace las películas y las películas. Y yo creo que lo que hay que encontrar cuando uno está haciendo cine es como su gesto, cuál es el gesto de uno. Y el de Pollock no es el de Picasso y no es el de Goya y no es el de... ¿Cuál es el de uno? Creo que es como lo más clave ahí. Y el ego le impide a uno hacer eso mucho. O a mí en todo caso, que tengo un ego muy grande y quiero ganarme el Oscar, ¿no? Entonces es como botar el ego todo el tiempo. Pero ya les estoy hablando otra vez de cosas esotéricas. Sí, porque hay algo que yo vi en internet, no sé si lo vieron, y es como eso mismo que decías, claro, las películas, Alejandro Jodorowsky, tú lo ves. Él decía, sacó un video pidiéndole plata a la gente para hacer una nueva película, y le dice, como me importa un culo si a mí me llegan los productores y la plata la tengo acá. Yo quiero que ustedes me den la plata. Yo quiero hacer una película que es ánimo, es como, bueno, sí, este man es eso que dice, eso es el que narra realmente. Sí. Y Iñárritu también es lo que hace, pues. Yo almorcé una vez con Iñárritu y fue el tipo que peor me cayó en el mundo. Después vi la película y dije, pues sí. No, pero pues a mí, ¿no? Hay gente que almuerza con Iñárritu y le parece el tipo más encantador del mundo. A mí me parece un fantoche, o sea, parece la definición del fantoche, de verdad. Entonces, y del arrogante y del, ¿no? Vean, hay un video ahorita que está en Facebook, yo lo veo en Facebook, no sé dónde está, pero que es la directora de Mad Max, la cara que hace Iñárritu cuando la ve. Así es como, yo digo, pues sí, es el tipo más arribista del mundo y se nota, ¿no? Y yo veo su película y a mí de Revenant me parece una película de arribista y él quiere ser Tarkovsky. No le salió, no pasa nada. ¿Por cómo está vestida, dice? Sí, ya. La mira por cómo está vestida. Yo no sé si es por cómo está vestida o porque le parece gordo, yo no sé por qué. Pero en todo caso la mira con un irrespeto en la mirada que es como, puta. O sea, por decencia, no la mire así, tiene una cámara enfrente. O sea, por pudor, o sea, por sentido común no haga eso. Pero es como yo no sé, es como un demonio, para mí es como un demonio ese tipo. Bueno, una última pregunta suya, una última pregunta mía y cerramos porque ya Franco tiene que irse. Lo siento, muchacho. Durante el rodaje, ¿cómo es o sea, tú tienes una relación de autoridad con los actores o es más como camaradería? O sea, como para llegar al punto al que te odien y que eso ayude a la escena. Depende del momento, depende del rodaje y depende de todo. Pero yo creo que siempre tengo una relación, en todo caso con los principales, una relación muy fuerte. No necesariamente es de camaradería, ¿no? Es una relación muy fuerte. Entonces a veces es la relación de un padre con un hijo y a veces el padre soy yo y a veces el hijo soy yo. Y por ejemplo con el niño logró invertir la relación de una forma, los actores pueden ser muy manipuladores y uno también, ¿no? Y él logró invertir la relación de forma tal que él ganaba, pero con Santiago Porras, como todo el mundo, fue como éramos amigos, ¿no? Y qué bueno que éramos amigos porque entonces los otros actores se querían ir del rodaje, no les pagábamos suficiente, se aburrían, ¿no? Y él los mantuvo ahí. Es una relación fuerte, es una relación magnética, eso es lo más importante para mí. Me encantaría que fuera de camaradería todo el tiempo. Por ahora no me ha salido, pero creo que tiene que ver con mi ego también.
Pero una relación de camaradería no significa que la gente actúe bien tampoco. Y yo conozco mucha gente que al final conozco rodajes que la gente al final toda llora y es una emoción y nos queremos, pasamos el mejor momento del mundo y la película es una mierda, ¿no? Y eso es importante porque es que además uno cede a esa cosa humana de decir, hagamos del rodaje un gran momento. Hagamos de la película una gran película si podemos, y si además podemos hacer del rodaje un gran momento, qué delicia. Y si el hecho de que el rodaje sea un gran momento nos lleva a que la película sea una gran película, ese es como el mejor camino para mí. Después hay otra gente pero ¿qué importa más? Lo que está ahí filmado o lo humano, ¿no? Chimino, por ejemplo, es uno de mis directores favoritos y mató no sé qué número de caballos para hacer Heaven's Gate. O sea, no sé si saben esto de esa película, es que uno no puede maltratar animales en cine. Pues antes no sé qué tanto se podía, pero lo hizo mucho porque quería que los caballos cuando se caían al piso y tal se viera de verdad, y pues, se caen al piso y se ve de verdad y es increíble, pero mató un número, o sea, no 2 caballos, ¿no? Bueno, la pregunta de atrás y cerramos, por favor. 2 preguntas. La primera es Solo ¿cómo una. la relación de lo profesional en esa como tipo de improvisación que se da en Club de Bien, un momento del sándwich, ¿no? Como que, ok, yo soy el director, pero usted es una actriz profesional y tengo la fama encima, pero no sé cómo va la escena. Entonces, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es esa reacción? Uno. Y la segunda es cómo es ese proceso de consolidación, si se quiere, como productor, y esa inclusión de la empresa en sus producciones. Respondo rápido. La primera es yo creo que cualquier persona está dispuesta a hacer cualquier cosa por uno si está de acuerdo con lo que está haciendo, si cree en lo que está haciendo, si tiene respeto por lo que está haciendo, ¿no? Entonces, uno es no escoger a alguien que no va a respetar lo que yo estoy haciendo, pero es que yo no escogería a alguien que no va a respetar lo que estoy haciendo. Y 2 es no ganarse el cariño, el respeto. Lo más importante creo yo que es el respeto. Es qué hace que Leonardo DiCaprio se come ese pescado, ¿no? O qué hace lo que hace para Scorsese. Confía en Iñárritu, confía en Scorsese, confía realmente. Dice, yo me puedo dejar ir a esta persona. Alejandra, por ejemplo, entendió muy rápido que pasara lo que pasara con la película, algo iba a salir de ahí que iba a ser bueno para ella. Entonces mucha gente que de pronto ve a Alejandra Borrero o veía antes como una actriz de televisión que no les habría interesado, hoy en día dicen, no solo es eso. Encontrar el punto donde... Pero no es fácil ganarse ese respeto, pues. Eso es una cosa. Y lo otro es lo de la empresa. Se fue haciendo solo y a mí hoy en día me parece importante porque me da más control y tiene la falla de que me da más control también, y que hace que las consecuencias son más grandes también en todo sentido, pero además me gusta, es algo que me gusta hacer. O sea, de nuevo volvamos a eso, ¿qué le gusta a uno hacer? Hay que tratar de hacer lo que a uno le gusta hacer. A mí me gusta dar órdenes y entonces ser productor es una nota, ¿no? Y me gusta dar órdenes, entonces ser director es una nota. No me gusta recibir órdenes y he tratado varias veces y no lo logro. Yo sé que suena loco, pero pues... Bueno, suficiente. Muchas gracias, Franco, por venir. Muchas gracias. Muy interesante.